soy un libertario. Yo sé que aquí siempre se les quiere, pero se les quiere libres, ¿verdad? Pero para la libertad es importantísimo, imprescindible, necesario, requisito sine qua non, la propiedad, el ejercicio al derecho de la propiedad. Por lo tanto, si usted quiere ejercer su derecho a la propiedad, como lo ejercemos en libertad acá en los Estados Unidos, es muy importante que escuche el programa de hoy porque tengo una invitada especial, una profesional de estos temas, alguien que lleva experiencia, participación en las redes, es una persona que les va a llegar el mensaje. Enrollarme más, les invito a la entrevista con Dayana García de Mortgage Confident. Así que bienvenida, Dayana, muy buenos días. Gracias por estar acá, la generosidad. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, muy bien. Vamos a hacer una entrevista relajada porque más que todo quiero saber mucho de tu profesión. Para los que no te conocen, realmente cuál es tu negocio, a qué te dedicas, de qué se trata, más o menos para que las personas entiendan de qué vamos a hablar hoy. Bueno, yo soy lo que llaman un mortgage broker, un corredor de préstamos. Soy prácticamente el enlace, es el conecto, la conexión entre los clientes que están comprando y bancos específicos que solamente dan préstamos hipotecarios, no bancos como Wells Fargo o Chase o Bank of America que te van a dar una tarjeta de crédito o un savings account, no. Son prácticamente bancos, lenders es lo que le llaman, que dan préstamos hipotecarios, todo tipo de préstamos hipotecarios. Nosotros somos la conexión porque esos bancos no trabajan directamente con el cliente. Tiene que haber una conexión entre el cliente y esos bancos y entonces ahí es donde entramos nosotros, los mortgage brokers, que por supuesto tenemos licencias federales para poder ejercer ese tipo de trabajo, esa profesión. Pero básicamente es eso. Cuando el cliente va a comprar una casa, este país es tan grande que tú no estás obligado a comprar solamente con un solo banco, que no tiene que ser tu banco, el banco que te da tu cuenta de ahorro, tu tarjeta de crédito, no. Este país te da la opción, y digo este país porque he vivido en otros países y no funciona igual. Entonces, por eso es que tenemos que aprender tanto de este país. Es tan Y grande. es tan Claro, grande que sí, yo sé que tienes experiencia en los bancos tradicionales porque sí, pude investigar y sé que trabajaste en Wells Fargo, que es uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, y correcto. trabajaste como personal banker durante un Ujú. tiempo. Es que hice la tarea. Muy bien. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre ir a un mortgage broker, que es lo que Ujú. eres, e ir a un banco? Porque yo recuerdo cuando yo compré mi primera casa, yo tengo varias propiedades. Cuando compré la primera, tuve que ir a un banco a que me dieran un pre-approval, que ahorita vamos a hablar de eso, un preaprobado para poder presentárselo al realtor que en ese momento trabajaba conmigo. Y ese pre-approval era bien bajito. Me aprobaron y yo tenía un crédito excelente. Entonces yo decía, pero esta gente es tan loco. Y cuando le presenté eso a mi realtor me dijo, brother, pero con esto no podemos comprar. Tienes que darte más. Y entonces tuve que ir para atrás, me dieron más, pero son muy reticentes a ayudar. Me Ujú. imagino que contigo sea más flexible. Así que me gustaría saber la diferencia principal de ir con una persona como tú o ir con un banco regular al banco Chase. En ese momento fue a Chase que fui. Eh, Ok, te- entonces, más o menos, ¿por qué es ventajoso ir con alguien como tú? claro. Cuando tú vas con el banco, es bueno tener, por ejemplo, tu banco y tener en ese banco pues tus cuentas, tu tarjeta de crédito, si tú quieres tener, si te sientes más cómodo, hay personas que les gusta tener todo organizado en el mismo concepto, entonces dicen, bueno, yo estoy con Chase, pues a mí me gusta tener mis cuentas ahí, transfiero de una cuenta a la otra, pago mi tarjeta de crédito, tengo todo controlado. Este país es muy agitado y hay muy poco tiempo, entonces las finanzas son completamente nuevas para los cubanos, porque cualquier latinoamericano conoce una cuenta de banco, tiene una tarjeta de crédito, tiene un carro, pero nosotros no, venimos de cero, todo nuevo, y cuando llegamos aquí hay que enfrentarse a un monstruo de cosas nuevas. Entonces, por eso siempre es bueno educarse económicamente, y como tú lo has dicho, la educación, hay mucho contenido, es gratis, puedes acceder a ella, entonces siempre es bueno trabajar de frente con tu banquero, tener un buen banquero es muy importante porque yo fui, como tú dices, personal banker y eduqué a muchas personas a la hora de comprar su casa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando tú vas con ese banco da todo tipo de productos, pero su producto principal no es los préstamos, lo hace porque como banco le exigen que lo tenga como un producto extra, pero ese banco realmente como gana dinero es con tu cuenta de checking donde entra tu dinero de tu trabajo y tu cuenta de ahorro y tus tarjetas de crédito, porque así es como el banco mueve el dinero y genera su income. Entonces, ¿qué pasa? El banco es muy tradicional y convencional, se cuida mucho a la hora de prestar dinero. Entonces, realmente, ¿a quién premia? A sus clientes estrellas. No importa que tengas un supercrédito, te va a dar 300,000. Para que el banco te dé 500,000, tú tienes que tener casi que, como digo yo, 500,000 en la cuenta de ahorro de respaldo. Eso se Qué cuida leverage, mucho, ¿sabes? Porque no le qué, interesa
porque no No es así tiene, como dinero. es Entonces, verdad. ahí es donde entramos nosotros. Tú no estás obligado, perfecto, tú puedes tener todas tus finanzas en un banco, pero tú puedes hacer lo que se llama el shopping around, o sea, tienes la libertad y la posibilidad de comprar, de tener muchas más opciones, cientos de miles, ¿ok? Son miles de bancos que se especializan en préstamos hipotecarios. Entonces, ahí tú no estás obligado a ir con tu banco. Cuando tú vienes con nosotros, primero que todo te vamos a revisar el crédito, no te vamos a hacer un hard. A la gente no le gusta mucho y es importante que la gente entienda lo complicado y lo difícil es que se vayan, se demoran 2 años. Los hard inquiries se demoran 2 años en irse de tu crédito. Entonces yo siempre hago mucho hincapié, cuando vayas a comprar un carro o cuando vayas a comprar algo financiado, no dejes que te corran el crédito 16 veces. Si tú vas a comprar un carro y tú vas a la Toyota, por ejemplo, tú les puedes decir a ellos, mira, córremelo solamente con la Toyota o córremelo solamente con Suncoast Credit Union o ya yo vengo aprobado con una carta. Nosotros, los mortgage brokers, yo, por ejemplo, yo me especializo mucho cuando el cliente viene y yo le digo, no te asustes, yo te voy a hacer un soft, suavecito, ¿ok? Un soft me va a dar una idea de tu finanza, me va a dar ese esquema, eso que yo necesito, ese esqueleto, para yo saber en qué consisten tus finanzas, pero no te va a dañar, no te va a bajar nada y no se va a quedar ahí por 2 años. Entonces, eso es muy importante. Cuando tú vas al banco, hay una persona ahí que trabaja por un salario, que no está especializada, que realmente, no quiero decir que le importe o no si tú compras la casa, pero no es una persona que estudió eso, que tiene una licencia y que al final del día el gol de esa persona no es solamente ganar una comisión o cobrar un salario, sino es también que tú compres, pero una vez que tú cierres, tú le mandes a tu hijo, le mandes a tu nuera, le recomiendes con tus amigos, con tus vecinos. Se crea un vínculo más allá de esa compra. Entonces, ahí es donde entramos los mortgage brokers. Entonces, eso es lo bonito y lo inteligente y lo bello de poder trabajar con un buen mortgage broker, porque nosotros podemos hacer el ejercicio por el cliente, te podemos hacer la vida más fácil. Comprar una casa puede ser estresante o no. Tú has comprado varias y debes de saber, depende mucho del equipo de trabajo con el que tú tengas. Muy Nosotros importante. tenemos un equipo por detrás de muchas personas espectacular, entre ellos incluyo realtors, compañías de títulos, procesadores. Los procesadores son muy importantes porque nosotros tenemos que hacer venta y tener el tiempo para atender al cliente y entender cuál es la mejor opción y tenemos que tener personas que procesen correctamente esa documentación. Entonces, esa es la diferencia. Cuando vienes con nosotros tienes miles de opciones diferentes a cuando vas con un banco. Cuando vas con un banco vas a salir deprimido diciendo, pero si yo tengo un crédito de 800, ¿Qué ¿por qué pasó? para 300? Claro. O viceversa. Tú dices, bueno, como me dicen muchas personas, yo nunca voy a poder comprar una casa en este país. No, ¿por qué? Porque ese no es el trabajo del banco. El banco no están educando a nadie, ni tienen a personas específicamente ahí. Antes lo tenían, ya creo que ni lo tienen, para eso, para que tú compres casa. El banco te está ni educando financieramente, pero te está abriendo las puertas. El banco es el primer paso para que tú puedas comprar una casa. Es muy difícil que tú puedas comprar una casa sin haber tenido un checking account, un savings Claro. account, un credit card. Entonces, hay que mirarlo así. Así es, y lo que dices es así. Y es importante que las personas escuchen. A nosotros nos están escuchando muchas personas recién llegadas que no han pasado este proceso que a veces es tedioso, pero que es necesario para crear riqueza. No hay nada que cree más riqueza que el real estate. Esto es algo que gana siempre por todos los lados. Ganas en pagar menos taxes, ganas en equity, tiene muchas ventajas. Pero además, lo que dices tiene mucho sentido porque los bancos realmente ganan dinero con los credit cards. Cuando uno compara el porciento que le ganan a los préstamos en los credit cards, que es de 25% el mínimo, y el porciento que le ganan a un préstamo de más dinero, que no son $5,000, ni 2,000, ni 300, ni los $10 de McDonald's, pues es de la noche. Imagínense que la casa ahora, que está más o menos cuánto están los intereses actualmente, ahora Bueno, la última si vamos con información, los préstamos FHA, que son los préstamos para primeros compradores, que es el préstamo que da el gobierno, 6.25, 6, por ahí están. Y los convencionales comparen. están como 7. Ahí está. Entonces, entre 7% y 25%, el banco obviamente prefiere Claro. venderte su producto, que es el credit card, para que usted pague más intereses y ellos ganen más. Entonces, es cierto, ellos incluso ni a business owners. Cuando yo voy ahí a sentarme con los personal bankers que atienden business y yo hablo de negocio y me doy cuenta que ellos a veces yo digo, pero ustedes no quieren hacer negocio, ustedes no les interesa mi negocio. Y ellos me dicen, desgraciadamente, si abres un restaurante, prestamos dinero. Pero si es para real estate, desgraciadamente no. Yo le digo, pero si la ganancia en real estate es, te la garantizo, yo no voy a perder dinero. Y ellos te dicen, es así, los personal bankers, como exactamente me estás diciendo, tienen mucho menos conexión personal
de Ujú. lo que puede tener un lender o lo que puede tener un mortgage broker. Así que es genial que las personas entiendan este proceso, pero vamos a ponerlo en la tierra, ¿eh? Cuando usted va a comprar una casa, necesita varios profesionales involucrados, como bien decías. El primero probablemente sea mortgage broker para tener un pre-approval y poder ir a un realtor o un agente de bienes raíces que de verdad le preste atención a su caso, porque si usted no viene con un pre-approval, él no va a comenzar a trabajar en buscarle una propiedad hasta que usted no esté demostrando que puede comprarla, porque si no, cuando ya la tengan, que vayan a mandar el contrato, no tiene con qué respaldar ese préstamo. Entonces ha trabajado por gusto. Entonces, primero el mortgage broker o el banco, si usted quiere ir a un personal banker, y después entonces el realtor, pero estos profesionales son muy importantes en el negocio. A mí me encanta que ganen dinero los profesionales que trabajan conmigo, porque eso implica que me den un buen servicio, que sean Ujú. profesionales, porque esto es un contrato a 30 años muchas veces, es un contrato que implica muchos detalles pequeños. Quien ha comprado una casa y financiada sabe que es un legajo así que parece que es el tomo uno del capital, o qué sé yo, una cosa loca que uno empieza a firmar y dice, pero Dios, ¿cuándo se acaba esto? Ajá. Entonces es muy importante que las personas entiendan que ir con profesionales marca la diferencia. Y me encanta el nombre de tu negocio porque Mortgage Confident es exactamente lo que uno busca, la confianza en la persona que te va a tratar con tu información privada, que no le puedes dar el social a cualquiera, con tu crédito, que tiene que ser una persona profesional, que no vaya a estar divulgando después las transacciones que tú haces, que tenga ciertas medidas, ¿no? De seguridad. Y eso es muy importante. Vamos a hablar un poco de tu trayectoria. ¿Qué tiempo de experiencia? Yo sé que te graduaste ¿Eres de Santi Espíritu, Cuba? Sí, Empezamos sí. bien, porque Santi Empezamos Espíritu, bien. sí, 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 Santi Espíritu es la tierra de Vicente Antonio de Castro, el que le da, el señor que le da, hermano masón, para los masones que están acá, que le da nombre a mi canal. Mi canal se llama Ecos del Goca por el gran oriente de Cuba y las Antillas, que creó este Mm, señor que es un espirituano y seguro no tiene ni un busto en todo Santi Espíritu, que es una tierra correcto. bendita. Exacto, a lo mejor no sabías siendo espirituana de él, pero para mí es el padre de la independencia de Cuba. Él creó el Goca en 1862, que después de sus logias salieron todos los presidentes de la República en armas, salieron la mayoría de los mambises de la primera guerra de independencia, de la segunda, en fin, alguien muy importante. Vicente Antonio de Castro, un eminente médico, el primero en usar la anestesia en Cuba y en Latinoamérica, 5 meses después de que se inventó en Boston. O sea, estamos hablando de un señor que fue extraordinario y la historia de Cuba lo ha olvidado. Así que empezamos bien porque cuando yo veo un espirituano, yo enseguida pienso en este genio que fue Vicente Antonio de Castro y digo, wow. Sé que te graduaste en la Universidad José Martí. Cuéntame, ¿de qué te graduaste o estudiaste por lo menos en la Universidad José Martí? No sé si Sí. llegaste a graduarte, pero ahí estudiaste, o sea, conoces los centros de adoctrinamiento en Cuba. Este pullover no es para ti, Dayana. Yo pensé mucho en ponérmelo, pero es realmente para la dictadura. Estamos en pies de guerra. Yo sé que sabes que Cuba está en la Sí, calle sí. y eso es algo que me motiva muchísimo. Pero cuéntame un poco de tu experiencia en los centros. Esto, has pasado por todo, se ve que estudiaste mucho, o sea, conoces lo que es primaria, secundaria, pre. Cuéntame de qué te graduaste, cómo eso te ayuda en tu proceso actual de tu trabajo. Bueno, sí. Yo me fui de Cuba cuando estaba en tercer año de la universidad. Ok, Yo estudié, sabes que, bueno, en Cuba la gente conoce la Lenin de La Habana, pero en cada provincia hay un IPVC que es la Lenin de cada provincia. sí, claro, en Entonces yo Santiago es estudié, Antonio Maceo y está sí, yo destruida. estudié, correcto, yo estudié en la Eusebio Olivera, que es la de Santi Espíritu. Ok, Ahí estudié mis 3 años preuniversitarios, o una escuela, el nivel es un poco más exigente, pero el adoctrinamiento también es más exigente, ¿ok? así Porque es los primeros terrible, que sacaban para cualquier cosa eran nosotros. Entonces, claro. bueno, estudié ahí. Y la gente del campo, como dice uno en buen cubano, pues es un poco diferente a La Habana. No llegaba tanta información, no tenía tanto conocimiento. Y bueno, crecí en una familia que para mí era muy importante estudiar, ser buena estudiante era lo más importante. Siempre quería que mi papá estuviera orgulloso de mí, mi hermano, mi mamá. Entonces, realmente estudiaba sola, no había que ayudarme a hacer tareas, no había que hacer proyectos conmigo, yo era muy Aplicada, activa, sí, muy aplicada, eso mismo, muy, lo que llaman un nerd. ahí. Eso es necesario para tu trabajo Era muy, actual. sí, siempre me ha gustado mucho estudiar, me gusta mucho la escuela, no tengo problema cuando tengo que estudiar, entonces se me daba bien estudiar, me gustaba estudiar, dedicar horas al estudio y la historia me gustaba mucho, me gusta estudiar y aprenderme cosas
tengo memoria fotográfica según me han dicho. Me puedo aprender muchas cosas y se me quedan ahí grabadas. Entonces, hice universidad 3 años. Estudié lo que se llamaba una especie de estudio sociocultural. Era como relaciones públicas. Algo que ellos crearon, inventaron ahí en su momento. No me quería ir de Santi Espíritu, no me quería ir a Santa Clara, ni me quería ir a La Habana, ni a ningún sitio, porque crecí muy pegada a mi mamá. Éramos ella y yo solitas. Sabes que en Cuba las familias se distorsionan y se separan por muchos motivos. Y como, bueno, mi papá se fue de Cuba cuando yo tenía 10 años a España. Y nos quedamos mi hermano y mi mamá y yo solas. Y mi papá siempre, por supuesto, siempre estaba pendiente, siempre estaba presente cuando podía. Pero crecí con mi mamá y me costaba mucho separarme de ella. Entonces, no quería irme a otra provincia a estudiar. No era muy independiente en ese sentido. Era dependiente, era muy dependiente, sí, de mi mamá. Y a los 20 años, yo no sé qué fue lo que pasó en mí, pero un clic, algo pasó. Yo estaba en tercer año de universidad, me quedaban 2 años para graduarme y algo no me empezó a cuadrar. Yo no quería seguir ahí, no me gustaba lo que estaba viendo, no quería vivir pendiente de ese dinero que me mandaban de España todos los meses. Yo quería como tener algo mío, pero no sabía cómo, era raro, ¿sabes? Derecho a la propiedad. Sí, Yes. sí, yo quería como, no sé, quería salir, quería ver y sobre todo no quería quedarme ahí y tener que estar obligada a hacer 5 años más, que yo no entendía por qué yo tenía que regalarle 5 años a ellos, después o 10, no sé cuántos eran, después que yo me graduara. Y ya, claro, ibas viendo como aquello iba involucionando, no evolucionando, entonces decía, no, yo no quiero eso para mí, yo no me quiero graduar aquí, no me quiero quedar aquí, casarme, tener hijos, no quiero que esa sea mi vida, ¿sabes? Yo quería Claro. algo profesional, entonces me fui a España. Me fui a España cuando mi papá vivía en España, vive en España actualmente, y me fui a España con 20 años. Oh, wow. Qué Sí, cambio. un Y qué cambio bien valentía. drástico. Qué valentía. Sí, porque yo prácticamente era una niña con 20 años, ¿ok? Porque vivía con mi mamá, dormía con mi mamá me lo hacía todo, en ese sentido, éramos las dos junticas siempre. Pero había algo en mí que no, y de hecho algo que me decepcionó mucho fue cuando porque yo no me quería ir a vivir a España, yo quería primero ir de visita, ir a conocer con mi padre, pero te hacían algo, como venías de la UJC o yo no sé de dónde venías, te hacían como un proceso como de sonro, ¿sabes? Como que tenían que sacarte de ahí. Sí, Era sí, algo sí. como, entonces ya eso empezó a crear en mí algo como, aquí no hay, algo no está bien, esto, algo es raro, y no quería yo vivir bajo esos estigmas y esas cosas, quería como ser libre, quería irme, ¿sabes? Y entonces, pues, quería prosperidad, muy importante para mí, para mi familia, y quería ser independiente, eso era muy importante. Había sido muy dependiente por 20 años, eso quería independencia, libertad. Lo lograste. ¿Lo lograste de qué manera? Es increíble porque la universidad es un catalizador de la libertad. A mí me pasó exactamente igual, Diana. Yo pasé, ¿sabes? Primaria, desde el círculo, el adoctrinamiento. Cuando llegué a la universidad, en Oriente, en la Universidad de Oriente, a mí me pasó igual. Fue un despertar, pero brutal, una cosa brutal. Primero el JT, que tuve que pasar un año de servicio militar obligatorio en Cuba para poder ir a la universidad, si no, no podía, un año de diferido de eso, el que ha vivido en Cuba sabe de lo que hablo. Y después, cuando llegué a la universidad, me empecé a dar cuenta de las realidades, porque ya uno, es curioso, el adoctrinamiento funciona cuando eres niño y tratas de servir a tus padres, que se sientan orgullosos de ti, como mismo decías. Nosotros somos cubanos de esa generación que tratamos de hacer todo bien en una sociedad que nos cerró las puertas y nos dimos cuenta no por una cuestión al principio política, porque no lo entendemos, pero por una cuestión económica, social, que no hay prosperidad, que uno ve a los profesores yendo en bicicleta, que uno ve los apagones, la beca, el trabajo que se pasa en las becas, en fin, todos los atropellos, que el dinero, mis amigos que eran jineteros del barrio eran los que me invitaban a mí a las discotecas porque yo no tenía un peso para ir a ningún lado y me pasé 20 y pico de años estudiando en Cuba y bueno, académicamente, en fin, te entiendo perfectamente. Es interesante, ¿cómo llegas de ese punto a ser mortgage broker? ¿Cómo escoges ese camino? Porque antes de darte la palabra en eso, es muy importante el customer service. Eso cambia completamente la percepción de un negocio como el tuyo. Eso yo lo aprendí en T-Mobile trabajando más de 10 años ahí. La atención al cliente es fundamental, cómo te hacen sentir. Entonces me imagino que eso te dio elementos para luego y además vivir tanto, porque con 20 años ese cambio en España, vivir España, después Estados Unidos, ¿cómo decides hacer mortgage broker y qué es lo que más te gusta de hacer ese trabajo? Bueno, cuando me fui a España, pues fue muy difícil. En España las cosas no van tampoco evolucionando, también van un poco para atrás, desgraciadamente. Es un país bello, pero las oportunidades eran muy escasas. Yo llegué pensando que quizá me podía comer el mundo y fue muy difícil. Cuando llegué,
primero que todo yo venía de estudiar, no pude terminar mis estudios y te quedas un poco con eso por dentro de, no me gradué. Y me recuerdo que en Cuba mi mamá me decía, bueno, yo iba a Cuba a ver a mi mamá y yo veía que, bueno, ya mis amistades se estaban graduando, los que veníamos juntos, y no me sentaba mal. A ver, me sentaba mal no haberme graduado, pero no haberlo hecho ahí, no me importaba. Pero lo que sí me sentaba mal era como dejé algo inconcluso en mi vida, un camino. O sea, me faltaron 2 años, no terminé la universidad. A pesar de que la universidad fue un despertar para mí y fue la época que más me gustó porque fue donde yo pude sentir un poquito más de libertad y pude ver un poco más y abrir mis ojos. Porque no tenía un maestro atrás de mí, nadie me tenía que decir lo que tenía que hacer. Entonces yo quería experimentar eso, pero en otro país, en otro lugar, no en Cuba. Entonces, a mí, por ejemplo, me frustró mucho eso mismo que decías cuando veníamos todos del pre y cuando llegamos a la universidad nos tuvimos que separar porque los chicos tenían que ir al servicio militar. Entonces, se rompía todo ahí, por ejemplo. Entonces, cuando yo llegué a España, era muy difícil estudiar. No había nada. Yo llegué en el 2008, pura crisis. Lo único que se escuchaba era crisis, crisis, porque era un desastre. Y cuando llegué, todo el mundo estaba perdiendo sus empleos. Entonces, ¿qué hice yo? Me tocó trabajar hostelería. Y ahí es donde empieza mi customer service. España es un país muy exigente en cuanto al customer service, en la hostelería. Eso, España, yo digo que esa fue mi escuela para la vida y para mí España, los que vienen directamente de Cuba, desgraciadamente tienen que chocar aquí y unos les ves para bien, unos para mal, porque aquí Estados Unidos te da mucho cordel que España no te da. Estados Unidos te da cordel y cuando empiezan a recoger, ahí es donde tú puedes ver si tú puedes caminar a la vez de ese cordel o te quedaste en el camino porque hiciste las cosas mal. En España no. En España todo es muy difícil. No existen ni las tarjetas de crédito prácticamente. Como el crédito no existe. Es muy limitado todo. Entonces, Cuba en 1940. Es Sí, Cuba. es Cuba. Sí, sí, sí. Trabajar mucho y en eso, cafeterías, hostelería. Entonces, trabajamos mucho porque era lo que había. Claro. Y digo trabajamos porque ahí fue donde conocí a mi pareja. Y bueno, llegó un momento que se nos dio la oportunidad de tener nuestro propio negocio en el tema de la gastronomía, o sea, dando servicios también, una Allá en pequeña... España. En Sí, España. en España. Nice. Ya yo estaba quemada, la verdad, no quería, porque es difícil trabajar en España, no se Trabajar con trabaja por hora, clientes. Claro. pagan muy mal, trabajan muchas horas, entonces, pero bueno, se estaba haciendo todo con bases a crear algo. Queríamos desde España, ya soñábamos con tener una casa, tener algo, ya uno se iba informando. Era muy difícil, pero uno ya tenía la necesidad esa y las ganas. Hasta que, bueno, se nos dio la oportunidad en el 2015 de venir para acá. Teníamos nuestro negocio allá, pero decidimos venir y fue lo mejor que hicimos. Tierra Fue lo de mejor libertad, por supuesto. Sí, sí. Qué bien, qué bien, qué Cuando bien. llegamos aquí, yo empecé como todo el mundo. Yo me fui directo a Key West, porque yo Oh, tengo wow. familia, sí. Y yo dijimos, bueno, no vamos a ir a Miami porque queríamos chocar con el inglés ahí directo. Yo en Cuba había hecho escuela de idioma por 3 años. A los 3 años que yo hice universidad, yo también hice a la vez escuela de idioma en inglés. Entonces, creas o no, yo tenía todo el contenido, toda la teoría, el teórico yo lo tenía. Yo sabía el idioma, lo que tenía que soltarme, hablarlo. Pero lo que bien se aprende nunca se olvida. Yo iba a las clases, yo sabía escribir todo, me sabía el contenido, sabía conjugar. Entonces fue interactuar con los americanos, que me encanta. Los americanos son muy prácticos Sí. y ellos, si ven que tú lo intentas, ellos lo intentan. Ellos lo que quieren ver es que tú intentes. Entonces ellos te ayudan. Te ayuda Y mucho. te ayudan mucho. Más que los Te ayudan latinos. mucho. Los latinos se Sí, y ríen. ellos los ayudan. Lo que los latinos a veces nos hacemos daño unos a otros, Así increíble. es. El americano no. Entonces, ahí es donde yo aprendí a amar a este país como si fuera mi país, ¿sabes? Mi tierra. Yes. Y es interesante porque yo me he adaptado muy bien porque he visto que aquí no hay techo, aquí cada uno puede llegar a hacer lo que quiera, lo que se proponga y lo que se sacrifique. Si tú no quieres hacer nada, tú no haces nada, estás en una esquina, en un semáforo pidiendo limosna, Sí, sí, pero si sí. tú, y no tienes que ser ni nacido aquí, porque aquí hay personas que han venido de otros países y son grandes, los tenemos, los cubanos nuestros los tenemos ahí en todas partes, en la Cámara, en el Senado, en inversiones, en todos lados. Entonces, si tú te lo propones y estudias y te sacrificas, pues puedes llegar muy lejos, puedes llegar, no a donde tú Desca- quieras quizás, pero puedes ir escalando, ¿sabes? A no, y donde a tú quieres, donde quieras también. The a donde sky is the quieras también. limit, como dicen los No hay americanos. límite. Ahí no hay Sí. límites. Y Es entonces así. yo Qué trabajaba en un bien. hotel limpiando pisos de housekeeper porque era lo que Ok. había y había que llevar dinero a la casa y muy honrada de todos los trabajos que he hecho, ¿ok? Por supuesto. Todos. Porque Todos yo tengo, enseñan algo. sí, todos te enseñan Todos te ponen una herramienta que te todos te sirve en enseñan el algo, camino. todos te enseñan algo porque yo tengo gente que compra casas conmigo y esa es su profesión. Entonces, para mí todas las profesiones son valoradas.
Y Claro. yo, se me metió en el cuerpo, yo tenía una buena banquera, yo tenía una banquera en Wells Fargo muy buena, y ella pues me guiaba en todo, me ayudaba en todo, y fue muy fácil para mí familiarizarme con el crédito, con la cuenta de ahorro, con la cuenta de checking, y yo la iba a ver muy seguido. Yo siempre decía, bueno, yo quiero trabajar ahí, yo no sé qué voy a hacer, pero yo quiero trabajar ahí, yo me quiero sentar ahí, yo quiero Claro. hacer lo que hace ella, ¿sabes? Ayudar a otras personas, y me gustaba mucho la forma en que ella lo hacía. Y nada, un día salió una posición disponible de teller, que es como empieza cajera, y Ahí está. Eso te iba a preguntar. apliqué. Me Teller llamaron, part-time. Teller sí, part-time. y yo empecé full time porque aquí West hay un Qué solo suerte. Wells Fargo, hasta aquí largo, no hay más Claro. ningún Wells Fargo. Entonces, imagínate, es un callo donde hay mucho, ahora no sé porque me fui hace ya varios años de ahí, pero había muchos latinos. Entonces, yo era la única, éramos ella y yo, ella era banquera que hablaba español y yo era la única tele. Me cogieron enseguida porque les hacía falta alguien Y que por además su se actividad, conocían. Y se claro, es un conocían ya. callo pequeño, me conocían como clienta Claro. y enseguida me dieron la oportunidad de empezar. Yo súper agradecida. Wells Fargo fue una escuela para mí. Yo, Qué bien. mucho de lo que aprendí y mucho de lo que sé, se lo agradezco a haber trabajado en Wells Fargo. Para que tengan la idea las personas que nos escuchan, porque nos escuchan muchas personas que a lo mejor no entienden algunos términos, el teller es la persona que está en la taquilla, que te da el dinero cuando uno va a sacar dinero, a hacer cualquier operación regular, es el teller. Personal banker es cuando vas a abrir una cuenta, Uh cuando -huh. vas a hacer algún tipo de transacción que préstamos, etcétera. Entonces es el personal banker, que ya es el que está en una oficina, pero el teller es el que está detrás, que es como empiezan. Y generalmente part-time, tuviste la suerte de entrar full-time, which is muy bueno, Uh -huh. y te da muchas herramientas. Y lo que decías ahorita, yo reflexionaba, porque cuando entrevisté a Grecia Ordóñez, un saludo para ella, un abrazo enorme, yo le decía, Cuba es interesantísimo, porque Cuba es el único lugar donde se estudia gastronomía y donde peor servicio se da. En el mundo entero eso no se estudia, eso tú no te Correcto. enseñas a tomar una copa, no te enseñan a poner un cubierto, en el mundo no se Sí. enseña eso académicamente. En Cuba hay escuelas de gastronomía que generalmente tú pagas por la izquierda porque trabajas para el turismo, en fin, Uh y es -huh. donde peor servicio y customer service te da. Y entonces, haber hecho eso en España es buenísimo porque te da Sí. muchas herramientas para marcar la diferencia en este negocio donde hay tantos peces en la misma piscina haciendo quizás las mismas cosas, pero lo que marca la diferencia es cómo tú haces sentir al cliente, lo que es muy importante que las personas escuchen para que sepan cómo eres, ¿no? Y con quién están tratando, de dónde vienes. Todos nosotros somos cubanos emigrados que hemos logrado salir adelante y ser prósperos en un país que nos facilita el respeto a nuestros derechos, sobre todo el derecho a la propiedad. Ya entrando en el tema específico, porque tengo muchas cosas que preguntar y además tengo el presentimiento, Dayana, que no va a ser la primera vez que vas a estar en mi canal. Tengo ese Claro, por presentimiento. supuesto. Ahí está. Voy a contar contigo para muchas cosas porque este es un tema que a mí me interesa mucho. El cubano para ser libre necesita tener derecho a la propiedad porque la única forma en que usted no es esclavo, lo que diferencia a un esclavo de un hombre libre es que posee algo con que defenderse. Si usted no Uh -huh. posee, usted no tiene cómo defenderse ni aquí, ni allá, ni acullá, ni en el planeta Marte. Uh Por lo -huh. tanto, es importante educar a los cubanos siempre en cuestiones. Yo no toco mucho el tema empresarial mío porque me gusta dejárselo como incógnita a la dictadura para que hagan su tarea. No por nada, porque yo no tengo nada que ocultar, pero me gusta tocar estos temas porque ayudan a muchas personas. ¿Qué Correcto. necesita un cubano, un emigrante, un recién llegado o alguien que por primera vez tiene intenciones de comprar su casita? Que a veces las personas dicen, no, la casa es un liability, yo le aconsejo que la compre, es mejor pagarse usted el mortgage que pagarle la renta a otra persona y pagar el mortgage de otra persona como yo, que tiene inversiones, pero aunque vaya en contra mía, va a favor de la humanidad. Y yo le Uh -huh. aconsejo a todo el mundo que compre su casa. ¿Qué necesita esa persona? ¿Cómo se debe preparar? ¿Qué consejos, qué documentos, qué cuestión usted le recomienda que tenga listo para dar los primeros pasos? Porque hay muchas opciones y de eso vamos a hablar ahorita. Y yo sé que hay opciones para el que tiene dinero, para el que no tiene dinero, para el que es primero, para el que es segundo, para el que es tercero. En fin, ¿qué necesita esa persona que nos está escuchando, que quiere aprender, que Uh quiere dar -huh. sus primeros pasos y prepararse? ¿Qué necesita para prepararse y llegar a tener su primera propiedad? Bueno, sí, es súper interesante lo que estás diciendo porque la vida son ciclos y tú dices, bueno, incluso aunque vaya en contra mía, realmente no viene en tu contra porque siempre va a haber ciclos de renta y ciclos de comprar tu casa. Entonces siempre va a haber personas necesitadas para rentar. Y esas son las personas que nos van a rentar a nosotros, los que nos dedicamos al real estate. Y después esas personas también van a comprar su casa y otras personas. Son siempre, es un ciclo que se va a mover y entonces estamos exhortando a la gente a que compren su propia casa porque está bien que pagues renta un par de años si tienes que pagarlo en lo que te organizas, pero después
comprar tu casa, ese va a ser uno de los pasos más importantes para tu libertad financiera, esa que tanto añoramos. Sin Entonces, dudas. básico. Estamos hablando de personas que han venido aquí y tienen que tener, vamos a hablar con personas de social, que tienen un social, ¿ok? Porque hay diferentes tipos de préstamos, pero si vamos a hablar de los préstamos comunes y corrientes, soy primer comprador y quiero comprar mi primera casa, bueno, básico, tener social, hay que tener social, hay que tener ID, el ID puede ser tu licencia o puede ser permiso de trabajo o residencia, ¿ok? Ya si eres ciudadano, pues ya realmente cumpliste todos los requisitos en cuanto a identificación, pero hay personas que se descalifican solo y yo siempre uso ese lema, no te descalifiques solo, llámanos, porque el hecho de que tú tengas un permiso de trabajo, o sea, I-220A, no te limita, ¿ok? Hay tipos de préstamos que se pueden ajustar a esa persona. Entonces, social, porque el social va con tu crédito. Muy importante, hay personas que a veces dicen, no, yo no tengo social y no puedo crear crédito. Error. Tú puedes crear crédito sin tener un social y después ese crédito se une con ese social y no has perdido el tiempo. Cuando tú llegas aquí y no tienes tu social todavía, tú puedes ir a algún sitio que te den un secure credit card, una tarjetita asegurada, o tú ponerte importante, porque eso los americanos lo hacen de toda la vida con sus hijos que son menores de edad, los ponen en sus tarjetas de crédito como usuario autorizado y ya cuando esos niños tienen 18 años, ya están listos para que les den un préstamo universitario, para que les den la beca que necesitan, porque ya se han beneficiado del crédito de sus padres. Bueno, nosotros estamos naciendo nuevamente cuando entramos a este país, ya sea por frontera, en una balsa o por un avión. Ahí volvemos a nacer. Una vez que pones los pies en Estados Unidos, estás naciendo nuevamente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cuando tú llegas aquí, si tú no tienes crédito todavía, habla con un amigo, con un familiar, con alguien que te pueda ayudar y te ponga como un usuario autorizado. Se llama así en inglés Authorized User. Un usuario autorizado en sus tarjetas. El banco no le va a pedir a esa persona tu social porque no hace falta. Es tu nombre y tu fecha de nacimiento. ¿Y qué haces? Tú te vas a beneficiar del buen crédito de esa persona. Por ejemplo, si esa persona tiene una tarjeta de $10,000 del límite y prácticamente la usa por $1,000, pues tú te vas a beneficiar de ese buen crédito de esa tarjeta. Esa persona sabe manejar su economía y eso te va a ayudar. Entonces, eso es algo gratuito que la gente no sabe y que ayuda mucho a crear y a subir el crédito. Entonces, una vez que tengamos el social, tengamos ID, revisamos crédito y vamos a revisar siempre 2 años de empleo. Porque como tú decías, hay muchos tipos de préstamos, pero el más común es el préstamo para primeros compradores. Entonces, importante, no hacen falta 2 años en el mismo empleo, no. 2 años de historial de empleo. Tú puedes haber cambiado de trabajo porque se supone y se entiende y se agradece que tú cambies para mejor. Que si tú ganabas 20 y vas a ganar 25, por supuesto, te vas a cambiar. Entonces, si trabajas como W2, que es las personas que trabajan directamente para compañías, son empleados, y les dan una forma, un talonario que se llama W2, el W2, y les pagan por paystub, o sea, colillas, nómina, semanal, quincenal, mensual es muy raro, pero también existe. Bueno, si tú trabajas como W2, tú vas a necesitar los últimos W2 de los últimos 2 años y tus colillas más recientes, demostrando que en el último mes tú trabajas en ese lugar y podemos ver ahí lo que tú ganas, ya sea por hora, ya sea por salario, ya sea por proyecto, porque todo el mundo no tiene el mismo income. Hay muchas personas que tienen un income variable. Por ejemplo, hay electricistas, personas que hacen aires acondicionados que trabajan por proyecto. Y es igual, por ejemplo, la gente que hace aire acondicionado está más ocupada en el verano que en el invierno. Entonces, hay trabajos seasonal, por temporadas también. Entonces, bueno, eso es realmente lo que necesita alguien que trabaja para una compañía. Ahora, si tienes tu propia compañía, ahí sí es diferente. Si tú tienes tu propia compañía, tú tienes que tener mínimo 2 años de taxes con tu compañía. ¿Por qué? Porque tiene que haber algo de solidez, ¿ok? Un año es algo muy nuevo, como que estás en pañales todavía. El primer año, de hecho, cuando tú haces los taxes los primeros años, tú puedes hasta poner pérdida porque estás empezando y estás aprendiendo a llevar tu negocio. Tú que tienes negocio y yo y los que nos están escuchando, llevar negocio es muy complicado. La contabilidad es muy complicada y Sobre muy todo los primeros 5 años, sí, que es sobre todo cuando la mayoría, el 80% fracasa. Se va fracasa. de... Ahí es donde decides si avanzaste o si te quedaste en el camino. Sí es. Pero el banco te dice, bueno, te vamos a dar 2 años y vamos a ver los taxes de esos 2 años. Entonces, por eso es muy importante trabajar con un buen contable, un buen CPA o un buen preparador de taxes o un buen notario, porque hay muchas personas que hacen taxes. Trabajar de la mano con ellos y con nosotros. Ahí es donde me refiero que es lo que tú decías antes. Tiene que haber un equipo, el realtor, el CPA, el prestamista. Todas esas personas hacemos posible la compra del individuo, de esa persona que quiere dar el paso y comprar su primera casa. Pero es bien fácil, la gente se complica porque la gente no se informa y porque se atormenta y porque quieren hacer, yo les digo, ese es mi trabajo, lo hago yo. Tú dame la documentación, tú mismo no digas, no, yo gano poquito.
No, porque a ver, en un préstamo pueden haber 4 personas. La gente no sabe eso. Puede estar tu mamá con tu papá, con tu tío, con un amigo, con alguien de otro estado, con una novia, con un primo. Hay muchas personas que pueden, y tú piensas que tú solo no puedes y quizá tienes apoyo y no sabes que puedes usar. Entonces, hay muchas opciones y muchas estrategias pues, comerciales que se llevan a cabo cuando alguien está comprando una propiedad. Entonces, básicamente es eso, income, identificación y crédito. El crédito, yo digo que en este país, si no tienes el cash para comprar todo el cash, si no eres millonario, ¿ok? Pero me refiero a que tengas el cash, porque ya cuando tienes 2, 3 propiedades, ya tú eres millonario, porque ya ahí tienes el millón, ¿ok? En Miami ahora mismo, con una propiedad y media, ya eres millonario porque ya estás en el millón. Entonces, si tú no tienes el cash, tu crédito es tu cash, tu crédito es tu dinero para hacer negocio y para abrirte las puertas en cualquier lugar. Por eso es tan importante cuidar el crédito. Y es muy importante eso que dices, Dayana. Y ahora le voy a responder a Eileen que decía, y me vas a corregir, tú eres la profesional, yo soy un neófito en estas cosas, mi conocimiento es práctico, no profesional, pero es muy importante el tema del crédito porque las personas no entienden a veces, a nosotros nos enseñan los extremos, por lo que decías, hay muchos falsos maestros y las personas prefieren escuchar a fulanito, el que te da un consejo, que a veces te lo da de buena o mala gana, pero no sabe de lo que está hablando. A veces oyes a alguien y no vas con un profesional, que a veces una consulta es gratuita, vas a estos programas que participan ustedes, que tienen la generosidad de compartir sus conocimientos, y entonces te pones el no tú. El no es donde estás. Todo lo que tú averigües, todo lo que tú avances es buscando el sí. Lo que decía Eileen, los que no tengan a alguien que les sirva de co-signer o de partner en esto, authorized user, esta estrategia que dabas, también pueden usar algo que yo usé cuando llegué a este país. Decías al principio, hay un tipo de crédito que es basado en el dinero que tú le pongas al banco. O sea, yo puse $200, me acuerdo, creo que con Chase, con Bank of America. No recuerdo exactamente con qué banco fue mis inicios, pero alguien me orientó y me orientó bien, porque esto ayuda. Pues vas al banco y con tu propio dinero abres una cuenta de crédito basada en lo que tú pongas. Banco, pillo como es, toma tus $200, te abre un crédito, una línea de crédito de $200 y tú mismo de tu dinero vas a pagar intereses si pagas atrasado. Entonces, ya abres tu primera cuenta de crédito sin tener a alguien que te ponga para comenzar este proceso a crear crédito. ¿Me equivoco o es más o menos así, Daya? Perfecto. Lo has Esa es una fallado. buena estrategia y a mí me sirvió Muy bueno. mucho. Muy buena. Y además, le aconsejo siempre a las personas que están abriendo créditos que hay muchas opciones. Yo lo primero que les recomiendo a todo el mundo que abran tarjeta de créditos con que no tengan annual fee. Porque para mí es una vergüenza que me cobren fee además de hacer dinero con... Es como el PMI, Protection Mortgage Insurance, que me parece un robo que yo tenga que asegurarle al banco el préstamo que el banco me da a mí, pero yo se lo aseguro. Es una locura, pero no quiero ponerme muy técnico porque quiero que esta primera entrevista sea básica para que todo el mundo entienda y les sirva de herramienta, ¿no? O sea, tienes muchas opciones, este es el país de las opciones. Como bien decías, entonces me quedo con que tienes que tener social, ID, ya sea cualquier variante de ID, tienes que tener crédito o crear un crédito. Para el crédito es muy importante que usted no gaste más de lo que tenga en su cuenta de débito. Ese es mi consejo siempre, no pague intereses en el crédito, porque decía ahorita el banco, el crédito donde más gana dinero que le gana el 25% a un peso, o sea, un sándwich que le cuesta 10, comienza usted a pagar en intereses y termina costándole 20, entonces no tiene sentido, ¿eh? Compre con crédito, pero pague inmediatamente, no deje que se le atrase, es un consejo que yo doy, pero bueno, cada cual financieramente hace lo que necesita. Es muy importante esto que estás diciendo porque una vez que tengas crédito, el empleo o la demostración de que tengas una entrada, un ingreso constante que te garantice pagar el mortgage al banco o al prestamista, ¿necesitas tener una cantidad de dinero en el banco o eso ya se puede manejar ya con estrategia? ¿Qué tal? Para Eso esos se que puede piensan, manejar. necesito $20,000 para comprar mi No, primera casa, necesito $100,000 para no es necesario. no, para nada. Eso es lo que la gente escucha y eso es una de las causas principales de que la gente se agobie y diga, y se frustren y se desilusionen y digan, yo no puedo comprar porque yo no tengo $20,000. Yo no puedo comprar porque no tengo 5,000 ni 10,000. Recuerden, el banco, tú no tienes que tener cierta cantidad de dinero porque para empezar, los bancos aceptan gift. O sea, puede aparecer alguien en tu familia, un primo, un tío, un amigo, una pareja que diga, no, él no tiene dinero, lo tengo yo, se lo voy a donar, se lo voy a regalar. Es lo que te decía, hay muchas estrategias. Entonces, es más importante, al banco le va a ser más importante. A ver, tú no puedes ser un desastre. Si tú tienes un trabajo, es normal que tú tengas ahorritos, pero el banco lo que quiere ver, ¿qué es más importante para el banco? Ver tu flujo, tu entrada de dinero, porque hay muchas personas que reciben mucho dinero
y lo mueven constantemente. No dice en ningún lado que tú tienes que tener tu dinero ahorrado en el banco. De hecho, eso es una locura, ¿ok? Porque el banco no te da nada por tu dinero y tú lo que haces es perder. El dinero pierde valor en el banco. Entonces, nadie está obligado a tener $20,000 en el banco ahí sentados esperando a que venga Diana para dar un préstamo. No. Importante, si tú recibes una nómina todas las semanas, eso el banco lo va a ver y va a decir, bueno, esta persona por 2 años ha estado recibiendo $1,500 semanales o $3,000 mensuales. Le entra cada 15 días, le entra semana. Entonces, puede demostrar que esa persona puede pagar su casa porque tiene un income. O esta persona con esos taxes ha demostrado que ha ganado cierta cantidad de dinero, ha pagado cierta cantidad de dinero al IRS, ha hecho su arreglo de pago, ha hecho todo bien, pues también puede comprar su casa. E incluso los bancos te dan opciones para todo el mundo. Hay personas que dicen, no, yo no trabajo para nadie, yo tengo mi negocio y yo no hago taxes altos porque yo no quiero devolver a la IRS cierta cantidad de dinero porque lo que tú dices, mi negocio está empezando, son mis primeros 5 años, estoy teniendo pérdidas relativamente porque me estoy familiarizando con mi negocio ahora mismo. No tengo esa cantidad, esa solvencia en mis taxes ahora mismo para yo poder comprar una casa. Bueno, pues déjame decirte que con los bank statements, si tú le demuestras al banco, porque una cosa es lo que tú ganas gross en el año en tus estados bancarios y otra cosa es lo que tú después pones pérdidas, gastos, toda la historia. Pero si tú tienes 12 bank statements y esos 12 bank statements demuestran que tú tienes cierta cantidad de dinero mensual, tú también puedes comprar una casa con tus bank statements sin usar taxes, sin usar W2, sin usar... O sea, hay opciones para todos los bolsillos y para lo que cada uno decida hacer en cuanto a su economía. Pero Y sí. para todas las estrategias, y eso es muy Para todo. importante. Yo siempre pienso mucho yo siempre aconsejo mucho, ¿no? Yo soy un capitalista empedernido. Cuando yo descubrí el capitalismo real, me enamoré de él porque es la fuente de desarrollo más impresionante y lo que lleva a la felicidad. Y el capitalismo no es más que trabajo duro. Lo primero Sí. que tiene que hacer un emigrante es trabajar duro, cerrar los ojos y trabajar, ser el mejor en lo que sea. Yo trabajé en la construcción. Yo vine como abogado de Cuba, llegué acá y tuve que trabajar en la construcción. Tú trabajaste de asistente Limpieza. de limpieza en un hotel. En fin, uno tiene que hacer lo que sea, trabajar duro, primero. Segundo, ahorro. El ahorro es Sí. fundamental. Si usted gana 10, tiene que ahorrar uno aunque sea. 2, 3. Los judíos, los chinos tienen mucha costumbre de ahorro y ahorran la mitad. Eso sería lo ideal. Pero bueno, yo sé cómo son las cosas acá. Y ese famoso porque me lo merezco. La gente se terminan No. metiendo en unos líos enormes y terminan cayendo en el rat race, como Es dicen los americanos, que es esta la carrera de carrera las... de, correcto, la Claro. carrera de las ratas, que es Sí. esta ruedita donde la rata nunca sale de ahí, siempre está No sale corriendo. de ahí. Ahí está, la vida entera trabajando y pagando cosas porque te lo mereces y al final terminas siendo esclavo de el dealer que te vendió el carro o la telefonía que te dio el Del teléfono de última. sistema. Exacto, porque la gente piensa que el capitalismo es lo que ven en los celebrities, que es tener un Lamborghini, que es tener... Yo he estado en reuniones de negocio donde personas multimillonarias llegan con autos realmente que yo digo, wow, porque es frugalidad. Sí. El capitalista es una mente capitalista, es una actitud ante la vida, es un hábito que tienes que desarrollar y controlarte los deseos y postergar necesidades actuales para poder cubrir necesidades futuras. Y tienes Futuras. que entender mucho que hay cosas que no pagan, no conviene comprar en ese momento, comprarla más adelante, porque todo lo bueno en la vida es a largo plazo. Eso es algo que no nos enseña ninguna universidad. Muchas veces uno oye a estos gurús de las redes. Yo digo, brother, ¿qué Ay, mal le sí. haces al mundo aconsejando mal? Porque realmente las personas a veces piensan que yo me río mucho con David. Yo le decía esta semana que estábamos hablando, y yo le decía, brother, yo veo a veces a estos cubanos que llegan, sobre todo reggaetoneros, y que salen con el Tesla, con el auto de última generación. Yo digo, hermano, tú acabas de llegar, yo que sé por dónde tú vas, estás perdido, estás dominado, como decían antes en el béisbol en Cuba. Entonces, trabajo duro, ahorro y capitalismo. El capitalismo es Sí. invertir ese ahorro, porque si lo dejas en el banco, lo vas a perder con la inflación. Por lo tanto, una vez que ahorres, vas a tener el leverage o la capacidad de invertir y vas a comenzar a poner a tu dinero a trabajar para ti. Lo que me garantiza hoy en día el verdadero sueño americano es poder dedicarme a la patria sin tener necesidad de trabajar en ningún sitio. Yo tengo todo el tiempo libre para mí y eso es realmente muy complejo en este país porque se requiere mucha disciplina, Sí. mucha estrategia. Entonces, para eso es que sirve alguien como lo que tú haces, Dai, realmente. Y eso necesitamos, la comunidad nuestra para ser próspera necesita
más consejo como el que das y más personas como tú que hacen este trabajo fantástico. Vamos a entrar en el mercado de la Florida, que a mí me Ok. interesa mucho, que es, aunque tu licencia es una licencia nacional, ¿verdad? Sí, es Es, federal, es correcto. federal. Tú puedes hacer lo mismo un préstamo a alguien en Ohio que en Massachusetts, que aquí en Florida, ¿verdad? Correcto. Estamos especializados en la Florida para lo que son préstamos primarios, pero si queremos hacer en otro estado, pues pedimos permiso, pero lo que sí es préstamos de inversión y todo eso en todos los Estados Unidos. Perfecto. Incluso Entonces, internacional. Hacemos inte- préstamos para extranjeros también. nice. Eso es muy Sí. interesante, porque alguien que esté en España, que quiere invertir acá o que quiera hacer algún tipo de negocios en Estados Unidos, ahora que se está abriendo el Golden Age con el gran Donald Ujú. Trump, y usted quiere Sí, invertir acá, tiene cómo hacerlo yendo con las personas sí, adecuadas, así que pueden ponerse en sí, contacto contigo correcto. y conocer más o menos las estrategias. Eso es muy importante. Cuéntame del mercado de la Florida. Es un mercado bien caliente, yo lo conozco más o Ujú. menos, las zonas porque es muy grande, pero cuéntame las tendencias, consejos, cómo ves el futuro, las proyecciones que está teniendo el mercado de la Florida, basado en tus experiencias recientes, las cosas que nos pueden ayudar a entender Ujú. para esas personas que quieren bajar para acá, para este calor rico que hay aquí. Entonces, ¿cómo está el mercado de la Florida? Cuéntame más o menos de esto, cuáles tendencias hay y para compradores, para... ¿Qué tal? El mercado de la Florida está súper interesante y cada día se pone más interesantes. Y está muy interesante sobre todo a favor del comprador. ¿Por qué? Porque ahora mismo ya hay una tendencia hace como 3 meses y lo hemos estado hablando mucho en el programa de Adrián, que es súper agradecida que me lleva ahí a su casa también. Entonces, Adrián. bueno, sí, hay un debate ahí súper agradable y súper interesante. Entonces, ¿qué pasa? Las casas, llegó un momento que hubo mucho, pues, budget, se acumuló, hubo muchas propiedades, hubo construcciones, no se estaba vendiendo muy bien por el tema de los intereses y sobre todo hubo un parón ahí en las elecciones. Noviembre fue un parón porque la gente dijo, queremos ver qué va a pasar. Claro, Pero ya desde que salió Trump, como que todo el mundo se desbocó y la gente ha dicho, bueno, hay que aprovechar estos 4 años, ojalá tengamos 4 años más después. Pero, señores, muy importantes, 4 años maravillosos, tenemos que aprovechar y más que somos beneficiados, que estamos en la Florida. Tenemos que aprovechar estos 4 años y tenemos que aprovechar este veranito que tenemos siempre, este sol, este buen clima para poder comprar, invertir y salir adelante y avanzar los 4 años siguientes que no sabemos qué va a pasar. Esperemos que sean tan buenos como estos, pero bueno, hay que sentar bases ahora mismo. Entonces, las propiedades hace 3 meses, aproximadamente 3, 4 meses, tendencia a bajar, ¿ok? Están bajando de precio, los vendedores están cooperando más. ¿Qué ha pasado? Las casas han bajado, están bajando 50,000, 30,000, 100,000 y podemos hablar de medio millón cuando estamos hablando ya en casas de 3 millones, 4 millones. Entonces, las propiedades han bajado. ¿Qué pasa? Es interesante porque al bajar las propiedades se ha salido de todo ese inventario, se ha podido vender todo lo que se había construido y lo que estaba en el mercado y ahora se están moviendo las constructoras nuevamente a invertir. Ahora que ya pues se están poniendo ciertos límites y ciertas líneas de crédito en cuanto a la economía, en cuanto al tema de los aranceles y toda la historia, pues hay mucha motivación a la hora de construir. Entonces, básico, las propiedades han bajado. Los vendedores siguen, estamos en un mercado de comprador definitivamente. ¿Por qué? Porque al bajar las propiedades, y los vendedores están pagando los gastos de cierre de los realtos que, ojo, ya no están obligados desde septiembre del año pasado. Anteriormente, el vendedor era el que pagaba la comisión de ambos realtos, el que representa al vendedor y el que representa al comprador. Ya no es así. La ley cambió. Ya el vendedor no está obligado a pagar la comisión de ambos realtos. Pero los vendedores están cooperando, están pagando las comisiones e incluso están bajando los precios de la propiedad. Entonces, yo siempre le digo al cliente, es más importante que la casa baje de precio y que tú cojas un interés inteligente porque el interés lo puedes refinanciar después en el futuro, pero el precio de la casa no se lo puedes cambiar. Entonces, si tú logras hacer un buen negocio y bajar el precio de la propiedad y encima que ese vendedor te ayude con gastos de cierres y cubra los gastos de realto que tú no tienes que cubrirlo, pues tú estás haciendo un negocio redondo porque estás comprando una casa ya con equity que tú sabes que vale más porque la estás comprando más baja de lo que realmente ella cuesta y sabes que después el interés tú lo vas a poder resolver cuando bajen los intereses, que quizás van a bajar un poco más adelante a 5, 4.5. Si bajan a 5, no, vamos, démonos con un canto en el pecho. Ahora, importante para la Florida, julio es un punto de partida súper interesante porque aquí, hace unos cuantos años, desde el 2020, si no me equivoco, estamos teniendo un programa que se llama el Hometown Heroes. Ese programa lo libera de Santi todos los años para los primeros compradores. Anteriormente era para personas que trabajaban en la primera línea del COVID, ya sea maestros, bomberos, las personas que realmente siguieron trabajando, que no se quedaron en sí, casa. los essentials, los Eso, conocidos como essentials. los Essentials, eso. Anteriormente era para ellos, pero ya una vez que se acabó el COVID, maravilloso, ese programa fue deliberado para todas las personas que viven y trabajan en la Florida. Entonces, si tú dices, bueno, llega julio, le vamos a sumar que las casas están bajando de precio,
que los vendedores están cooperando con los gastos de cierres y que están cooperando con los gastos de los realtors. Y que encima viene un programa maravilloso que me va a dar el 5%, no el 3 ni el 3.5, me va a dar el 5% para cubrir el down payment completo y todos los gastos de cierre, porque prácticamente lo que falta te lo va a cubrir el realtor. Esto va a ser una inyección para la economía de la Florida. ¿Por qué? Porque los vendedores van a decir, bueno, ahora no tiene que salir tanto dinero de mi bolsillo para el comprador porque está el hometown. Entonces, todos los vendedores van a querer venderle a clientes que califican para el hometown porque ellos se van a ahorrar dinero porque no van a tener que dar todos los gastos de cierre. Van a pagar quizá la comisión de los realtos, pero los vendedores saben, y los listing agents también, que ese hometown que está cubriendo a ese cliente todo el down payment y la mayoría de los... Entonces, es una combinación. Es un win-win. Es un win-win. Estás ganando por todos los lados. Y es genial porque... Exacto. Dave Ramsey, yo leo mucho cuestiones de esta de real estate, Robert Kiyosaki, cada uno tiene su librito, ¿no? Cada maestro. Y Dave Ramsey dice que uno debe casarse con la propiedad and date el mortgage, el interés. Correcto. O sea, él tiene una estrategia que es muy interesante. ¿Cómo puedo traducir date en español? Como hacerse novio. Dating, sí, una cita, es un novio, sí. Exacto. Tener un affair, una relación temporal, un romance, exacto, con el interés y casarse con la propiedad. Porque una vez que uno tenga la propiedad, que la tenga garantizada, que ha comprado la propiedad, en el futuro, en esos 30 años de préstamo, puedes emplear varias estrategias para rebajar el precio, rebajar la mensualidad cuando baje los intereses, que es una espada de Damocles que tenemos ahí, que hasta cuándo Jerome Powell va a seguir jugando política con nuestro dinero, que es horrible, pero bueno, whatever, las cosas son como son, pero el futuro is bright, como dice PBD. It is. Entonces, la realidad es que estamos en un muy buen momento. Las personas me preguntan, cortejar a la hipoteca. Exacto, Gio. Exacto. Tú cortejas a la hipoteca y te casas con la propiedad. Una vez que tú garantices la propiedad, ya la propiedad es tuya. Ya lo que vas a hacer son estrategias. Hay miles de maneras de no perder la propiedad para aquellos que tienen miedo a dar el paso. Hay muchas oportunidades, sobre todo para el homestead, que es la casa principal, la de tu familia. Es muy difícil que te la quiten, tiene que ser que seas muy regado. Y en realidad en finanzas es importante que seas disciplinado. Quien no sabe administrar $100 no va a poder administrar 1,000, ni va a poder administrar 1,000,000, ni lo que venga de ahí en adelante. O sea, es una práctica, el capitalismo es un poco contra natura y uno tiene que aprender los mecanismos del capitalismo para ser exitoso en él. Y una de las cosas más importantes es la frugalidad, que las personas dicen, oye, qué ridículo. Yo siempre hablo mucho con Adrián, mi brother, no sé si anda por ahí por el chat, yo le digo, Adrián, y hablo de Adrián porque es un amigo en común. Él me dice, yo tengo el truck, el camión mío de mi negocio, es un truck de hace 5 o 6 años. Y cuando llego a los lugares, yo veo a las personas contratadas por mí que tienen truck del año, que tienen camiones del año. Y me dicen, brother, ¿por qué tú manejas ese transporte hecho? Y dicen, pues si me lleva de punto A a punto B y me garantiza no tener más liabilities en mi negocio y corre bien. Y esa es una estrategia que es una conducta ante la vida para poder ser próspero en un país como este. Así que estoy completamente de acuerdo. Y otra cosa, Diana. Las personas siempre preguntan, ¿qué dice Silvio Solo? Conocí un judío dueño de 3 edificios en Aventura City, andaba en un Toyota Camry, claro, viejito, y yo vestía mejor que él. Así es, hermano, porque con esas personas en las que uno tiene que fijarse, no en Nicki Minaj, ni en el otro 69 o en el otro, o la Kardashian, que uno ve que es todo flashy y realmente están llenos de deudas. Mira, Justin Bieber está vendiendo completamente su álbum por 200 millones porque está en bancarrota, después de haber sido un tipo tan exitoso y tener tanta... Entonces, es frugalidad, es entender el concepto de vamos a buscar lo bueno, todo lo bueno en la vida de Dayana es a largo plazo. Tú tienes mucho tiempo con tu pareja, lo que garantiza que han cultivado esa relación a largo plazo. Tus negocios, lo que has aprendido es a largo plazo, nada a corto plazo dura, nada. Si no fuera fácil, todos fuéramos, no sé, prósperos y emprendedores y empresarios. Entonces, una cosa muy importante. En eso que acabas de decir de la Florida, que yo adoro este estado. Yo soy un mayamense empedernido, yo defiendo mi Miami con todo. Esto es la Florida, como estado. Y siempre las personas me preguntan, los que me conocen, no, mi círculo más que me conoce, brother, ¿cuándo es buen momento para comprar? Yo le digo, brother, todo momento es bueno para comprar. Tú lo único que tienes que saber qué vas a comprar y reconocer lo que es un buen deal. Y para eso tienes que hacer el homework, tienes que hacer tu tarea, tienes que estar... Mira, busca el área que quieres, busca el tema que quieres y empieza a observar esa área, hazle seguimiento
te vas a dar cuenta cuando aparezca un buen deal que la gente no ve, que los tiburones que están en el mercado no van a ver y tú vas a comprar tu primera casa. Y además, las casas ganan 3% como promedio anual. Ujú, O sea, si la compras en 100, el año que viene tiene 103, pero el otro ya no tiene 103, tiene 100, el interés compuesto. Cuando vienes a ver, ujú, en 10 años tienes un equity que te permite seguir invirtiendo. Es una gran... Tú compras un carro y se deprecia. Tú compras una casa y se aprecia. ujú. Entonces, come on, es claro, más claro, crystal clear. Pero Ya. pasando a esos temas, me gustaría saber cómo uno se hace mortgage broker. Cómo Ujú, alguien que llegó ahora, que tiene interés en, porque uno enseñando aprende, ¿no? Y entonces, ujú. como estás enseñando constantemente y tienes que hablar con tantos casos, aprendes muchísimo. Entonces, alguien que quiera y que le motive, los contadores, los economistas, que yo le doy tanto chucho en Cuba, los amigos míos, yo le digo, ustedes lo que han estudiado es inservible, en Cuba no hay economistas, ni hay contadores, ustedes son sindicalistas y, en fin, yo los maltrato mucho. Ustedes no saben quién es Hayek, quién es Rothbard y se ríen de mí. Ustedes no saben lo que es una tarjeta de crédito. Claro, yo lo hago de buena gana, no lo hago para humillar a nadie, es de buena onda. Pero, ¿y cómo alguien puede convertirse en mortgage broker? ¿Cómo alguien puede convertirse y emprender su negocio como lo has hecho tú? Te felicito realmente. Se ve que dominas tu especialidad y te lo digo de corazón porque cuando te he escuchado en Adrián, en una hora no te hace justicia, pero dominas mucho, te gusta aprender, te gusta comunicarlo bien y eso me encanta porque hablas en un lenguaje que todos entendemos. ¿Cómo alguien puede llegar ahí? ¿Qué necesita estudiar? ¿Qué licencia debe sacar? ¿A dónde debes ir? ¿Cómo es el trayecto más o menos? Bueno, siempre es bueno contratar a alguien. Yo siempre le digo a la gente, si estás interesado, me puedes llamar, por ejemplo, porque ya estamos en un punto del negocio en que ya también traemos a personas a trabajar con nosotros, estamos creando equipos, es muy importante. Y trabajar cuando eres independiente, que seamos todos independientes, es maravilloso. O sea, nadie tiene que ser jefe de nadie, ni nadie trabaja por debajo de nadie. Eso es lo bueno del capitalismo, de trabajar con comisiones, eso es lo bueno de la libertad. Entonces, importante, yo siempre le digo a la gente, si te gusta el mundo de las finanzas y te gusta esto que hacemos, te gusta hacer mortgage broker, realmente somos consultores financieros, no es tan difícil. Yo digo que pasar por un banco es básico, porque en el banco vas a aprender cosas básicas que después, cuando llegas aquí, como aquel que dice, son un baile, en el sentido, cuando el cliente te da documentación, a veces cuando, por ejemplo, yo tengo familia en el mismo mundillo que yo tengo, mi cuñada trabaja en el mundo de las finanzas por muchos años, y ella y yo hablamos, y no solamente se trata de hablar el mismo idioma, español las dos, o cuando hablamos en inglés, porque las dos somos bilingües, cuando hacemos negocios y trabajamos, hablamos el mismo idioma, o sea, en cuanto profesionalmente, como las dos Claro, trabajamos en banco por años y venimos de la misma escuela, cuando tenemos un cliente común o cuando tenemos algo y las dos hablamos, nada más de mirarnos y de hablar, pues ya entendemos todo porque venimos del mismo mundillo, entonces hay que formarse, es lo que tú dices. Entonces, importante, si tú puedes entrar a un banco y los bancos están todos los días buscando tellers, part-time, ¿sabes? Si tú tienes el chance, empieza, créeme que lo vas a agradecer. Porque sí, tú puedes venir, para hacer lo que hago yo, hay que sacar una licencia. Hay que hacer un examen federal, es un board, ¿ok? Cuando yo lo hice eran 175 preguntas, 3 horas y el mínimo 75% de aprobación. Creo que ahora son 125 preguntas, si no me equivoco, pero igual tienes que tener un 75%. Entonces, tú tienes que registrarte en un sistema que se llama NMLS, que es el que los regula a nosotros. que te da un código también, un número, National Mortgage and License System. Si el NMLS, tú te registras ahí, pero el NMLS te va a ser muy difícil sacarte una licencia de algo que tú no conoces. Es como querer venir a ser médico sin haber sido practitioner, enfermero. Te va a ser muy difícil empezar así de cero. Entonces yo recomiendo, ¿te gustan las finanzas? Vete para un banco. O trabaja con alguien en el sector inmobiliario. Hay muchas compañías de mortgage broker que claro. necesitan procesadores, asistentes, transaction coordinator, porque ahí se te va pegando el idioma de lo que realmente se mueve en ese mundillo. Entonces, es básico. Pues tienes que tener papeles en el país, tienes que tener social, tienes que tener residencia o permiso de trabajo y te van a hacer un background, ellos van a ir para atrás 5 años. Es muy difícil verificar temas de Cuba, pero por Claro. ejemplo, en el caso mío, como venía de España, pues se podía completar esos 5 años, pero realmente si llevas menos de 5 años es muy difícil que tengas esta licencia. Realmente para obtener esta licencia tienes que tener un conocimiento financiero y del mundillo, que no solo es estudiarlo, sino la práctica, es muy importante. Entonces, cuando tú entras a un banco, yo siempre aconsejo, si trabajas en banco ya,
esto es uno de tus caminos, porque yo trabajé en banco muchos años y llegó un momento en que yo decía, bueno, porque el banco mismo te va empujando a seguir creciendo. Y eso es lo bueno de este país, que por ejemplo, en Cuba, yo veía que lo que tú dices, el médico estaba en bicicleta y yo decía, pero qué horror, como un médico que me va a atender a mí va a andar en una bicicleta, o el abogado, o el graduado de la universidad como nosotros. Entonces yo veía que el merolico de la calle vivía mejor y tenía más acceso a que a una persona estudiando, haciendo una carrera universitaria. Entonces, en España funciona mucho lo que dice la manga, todo con amistades, ¿ok? Si tienes esa palabra, La palanca cubana. pero aquí yo trabajaba en el banco y el banco mismo te decía, eres teller, pero ya vas para lead teller, ya vas para banquera, ya vas para business banker. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres ir para management o quieres ir para el tema de las licencias que están las de mortgage y la de los financial advisors? Entonces, eso es lo grande de este país, que tú puedes crecer sin tener que ser amigo de nadie, sin caerle bien a nadie, sin ser linda, sin ser mujer, sin ser hombre. Eso, tú Eso creces vale por tu mucho. conocimiento y tu sacrificio, eso vale mucho. Entonces, realmente si estás en el sector financiero, ya sea contabilidad, ya sea CPA, ya sea incluso real estate, y te gusta, pues hay cursos, se pagan cursos, tú pagas el curso a una persona que escuelas de NMLS, como también hay escuelas de Realtor, de CPA, de todo eso. Hay escuelas, tú pasas el curso con alguien que tiene la escuela, se pasa online, no es caro comparado por lo que puedes hacer después, y lo lindo de la profesión es un curso muy asequible, y después tienes que estudiar, sí, es lo que estábamos hablando, te dan una constitución de este tamaño, y son horas, tienes que echarle horas porque es un idioma, sobre todo para Técnico, estudiar, sí, muy técnico. técnico y sobre todo en este país siempre te dicen, el desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidad, entonces ellos te van a dar todas las leyes, eso, es eso, muchas leyes, ¿por qué? Un principio del derecho. Porque es Así tu es. principio del derecho y tú estás trabajando con el dinero y la información, en este país el social lo es todo, entonces tú tienes que saber todos los riesgos, las ventajas y los beneficios de lo que tú haces, entonces te van a dar muchas leyes y ese es el examen. Muchas leyes que tú tienes que saber para que después tú lleves todo eso a la teoría y a la práctica. Y es muy importante que las personas entiendan que todo aquí es muy regulado. Y eso Muy hace que regulado. protejas mucho tu licencia, que tu Sí, número lo debas sí, exponer. Me imagino en tu negocio debes tener ahí el número sí, visible, en tus sí. tarjetas, para que las personas Ujú. puedan, porque, claro, tú tienes acceso a información privilegiada personal. Está ahí en el banner, ahí está, ahí lo pueden ver Ahí que es, dice NMLS. exactamente, Sí, exactamente, es público. exactamente. Ahí está el NMLS mío y está el NMLS de la compañía también. So, es muy importante la licencia. Sí, Claro, porque así, además, la persona que va contigo tiene la seguridad que está ujú. tratando con alguien profesional que Correcto. tiene cubierto todas las, como esos médicos que se ponen a operar aquí en casa sin licencia y después terminan, votan como Es Matías Pérez. complicado, sí. Claro, Yo siempre digo al cliente, tanto de ambas partes, yo le digo al cliente, si tú vas con un realtor y te enseña casas y no te pide una carta de aprobación, te están haciendo perder el tiempo. También si vas con un prestamista y te da una carta porque tú le dijiste, yo gano, porque esto no es el 2008, que tú decías que tenías 10 vacas y 5 acres y te daban 1 millón. No, claro, ya no es apreciación. Ahora tú claro. tienes que demostrar, Por si eso tú la no me. burbuja. Claro, por eso pasó lo que pasó. Y por eso la diferencia de cara no va a pasar lo mismo. Por eso cuando estaban con todo ese boom de. Realmente es sencillo, es ir para atrás y ver la historia, ver qué pasó, que cómo funciona ahora. Y ahí fue donde surgimos nosotros. Las licencias no existían, los prestamistas no existían y los bancos podían hacer lo que quisieran. Ahora por eso exige, estamos regulados con la licencia de los realtos y los prestamistas. Entonces, no, si tú vas con un prestamista serio, claro que te va a pedir tu social, te va a pedir tus taxes, porque tú quieres. Y algo muy importante, yo siempre digo que yo trabajo doble, upfront, al frente. Yo tengo préstamos que los he cerrado en 3 días. 3 días, 5 días, una semana, literal. ¿Por qué? Porque yo prefiero matarme al frente y hacer el trabajo doble yo para cuando yo envío ese préstamo al banco. Primero me gusta darle préstamos limpios a los bancos, porque los bancos te dan un standing, ¿ok? Te dan crédito para tus clientes, te dan una posición. Tienes una especie de VIP con los bancos y también es una experiencia más linda para tu cliente porque tu cliente dice, bueno, pero esto no era tan difícil como parecía y como me habían dicho. Ya estamos listos para cerrar. Ya esto se acabó. Entonces, eso es lo que tú tienes que vender. El estrés te lo tienes que llevar tú y hacer el trabajo limpio al frente para que después ese préstamo fluya. Porque lo más desagradable es hacer un préstamo poniendo al cliente realmente no tiene por qué importarle lo que tú estás haciendo ni tus problemas con el banco. Y que a mí nunca me ha pasado, gracias a Dios, y a lo que trabajo y lo que me esfuerzo, pero debe ser muy desagradable no poder cerrar una transacción que se quede en el camino por culpa del prestamista y por culpa, porque realmente una de las personas más importantes en el proceso, por no decir el más importante, es el prestamista. Porque si nosotros no está el dinero, entonces al final del día, cuando algo pasa, la culpa siempre nos la vamos a llevar nosotros. Ni se la va a llevar el realtor, ni la compañía de título, nosotros. La profesionalidad es muy importante. Yo Muy recuerdo una importante. experiencia mía, una de las primeras casas que compré.
el prestamista me dijo un interés y después cuando fuimos a cerrar, después de 30 días que se demoraba aquel proceso porque todo es un lío, tú ¿sabes? Lo que hacen appraisal, los bancos, lo que vienen Ujú. los inspectores, no sé qué, compañía de títulos. Cuando fuimos a cerrar, había subido el interés. Yo le dije a mi realtor, no voy a cerrar, porque yo siempre, en la vida como en los negocios, hay que tener siempre principios. Y era un Sí, problema de principio para mí. Entonces, no me gusta trabajar con gente unprofessional porque la profesionalidad lo estoy. Como mismo me gusta sí, pagarle bien a las personas que trabajan conmigo en los negocios para que todos ganemos porque es algo del barrio, como para que no pierdas el don, para que no claro, pierdas la buena suerte, ¿no? Eh, también me gusta exigir, ¿no? Y me sí. gusta que haya profesionalidad y sobre todo aquí en Miami que hay tanto Pepito Handyman que es terrible. Y me recuerdo de eso y confirma lo que estás diciendo, la profesionalidad, la seguridad, cómo tú atiendes tu reputación, porque en la vida como en los negocios la reputación es todo. Entonces es bueno saber todo eso. Vamos terminando ya casi para pasar, no sé si alguien tenga preguntas en el chat y la pueden ir poniendo, no sé si la producción ha tenido alguna pregunta que me quiera pasar. Y para ir terminando, quiero saber cómo vinculas, porque me imagino que este negocio tuyo necesita mucho de los medios digitales actuales. Y me Sí. gustaría saber ¿cómo vinculas tu negocio? ¿Cómo lo tienes implementado con la capacidad de hacer FaceTime, la capacidad de llamarte por medios digitales, la seguridad en los documentos? Porque es Ujú, una cosa muy importante para mí, ¿eh? Cuando he tenido negocios que he estado atendiendo con diferentes transacciones X, cuando yo mando un email con esos statements del banco o con mi income tax o con mi información privada, a mí me gusta que ese email tenga codificación, me ujú. gusta que tenga una serie de, porque yo soy muy estricto con el CPNI, porque trabajé en Sí, T-Mobile y nosotros sabemos, exacto, lo importante es que una licencia, una sí. fotocopia de una licencia vaya al lugar correcto, porque si se filtra después te destruyen en este país. Y Ujú. eso para que las personas entiendan el nivel de profesionalidad, ¿no? ¿Cómo tú vinculas las tecnologías actuales a tu negocio, para que las personas más o menos tengan una idea de lo que haces? Estamos disponibles siempre en el sentido de que, como trabajamos, no trabajamos en un sitio físico porque trabajamos con muchos lenders, son muchos lenders los que hacen préstamos hipotecarios, entonces realmente es la ventaja, podemos trabajar con personas de cualquier lugar, incluso cuando yo esté en cualquier lugar, a veces he estado de vacaciones en un crucero en otro país, pues tengo acceso a mi laptop que es específicamente para eso, para trabajar, está diseñada, programada específicamente para temas profesional, ahí no hay nada personal ni se mezcla con otro tipo de actividades, entonces incluso tampoco nada que ver con otros negocios. Entonces, importante, con el teléfono y con internet pueden acceder a nosotros. Hay personas que a veces me quieren ver, podemos hacer un FaceTime por WhatsApp o por FaceTime, si alguien se quiere sentir más cómodo viéndote, si no por nada, por teléfono. Pero importante, yo siempre les recomiendo a los clientes, envíeme, hay gente que no sabe, porque también entiendo que no todo el mundo se lleva con la tecnología por lo típico, porque venimos de donde venimos y no tenemos esa educación, desgraciadamente. Entonces les cuesta mucho. Yo siempre digo, mira, intenta que tu hijo o alguien te ayude porque es muy importante para ti la seguridad de tu documentación, que todo venga a través de mi email. Pero bueno, mi teléfono también es prácticamente para trabajar, ese teléfono. Entonces, intento que siempre venga todo por email y que todo tenga, pues, cumpla sus temas de codificación, temas de seguridad, de VPN, la protección que tiene la computadora. Mi esposo lleva muchos años en el mundo de la informática y todo el tema de la ciberseguridad es lo que él se está especializando. Entonces, tenemos muy bien cubierto el tema de todo lo que es la seguridad de la información, tanto de los clientes como de la compañía, porque los ataques vienen de todas partes, ¿ok? No solamente de los Claro. clientes, también de la compañía. Y nosotros, pues, estamos intentando sacar la compañía adelante, pero también estamos, de cierta forma, apoyando nuestra causa, que es esta, la de todos los cubanos, que estamos del lado justo. Entonces, pues, desgraciadamente, las cosas vienen de cualquier lugar, pueden venir los Y ataques. es, Entonces es muy importante que la gente sepa que su información está protegida como está protegida la nuestra, porque la información del cliente es tan importante como la información de nuestra compañía, porque realmente esa información es la información de la compañía. Entonces, nosotros nos regulan, tenemos todo tipo de regulaciones, constantemente nos hacen inspecciones, tenemos todo tipo de auditorías para temas de seguridad, de documentación, todo está en Drive, no tiene que haber nada y nada se pierde porque si un día pasa algo, está protegido también pues, en los Drive y en los discos duros. Entonces, es importante que el cliente siempre que le pidan documentación trabaje por email, pero si no se siente cómodo por el email, pues bueno, también tenemos la opción de que el WhatsApp, los mensajes, pero siempre recomendamos que nos envíen la documentación por email porque va directo a carpetas de seguridad y ahí es donde más seguro
puede estar la documentación de los clientes. Pero sí, somos muy, como digo yo, picky y estamos muy enfocados en Es bueno que invertir. lo sea. Eso es muy bueno, eso es muy bueno que lo sea. Es fundamental la documentación del cliente. De hecho, muchas veces tenemos clientes que trabajan con nosotros y en este país hay un problema y es el tema de la privacidad, que nosotros no podemos controlarlo. Cuando yo le corro el crédito a un cliente que ya vamos a poner el préstamo, o sea, que ya vamos a entrar al banco, antes de entrar al banco, yo muchas veces no pongo ni el número, pongo 941-00000, pero en este país hay un problema con la privacidad y entonces automáticamente el cliente empieza a recibir una semana llamadas de todos lados, pero ya eso sí no tiene nada que ver con nosotros y eso es un tema el tema de la privacidad que hay en este país que debería de trabajarse un poco más. Entonces, ¿qué Ni hacemos? me cuentes de eso, que yo te recibo llamadas de negocio a toda Sí, hora, no solamente por culpa de eso, sino a veces de la ciudad, que no tiene, sí, cuando uno paga los taxes, cuando uno paga el fee anual en sí, zombies sí, 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 de las sí, sí, compañías que ponen un teléfono, tiene que sí, ponerlo y a veces sí. te funden la vida, yo sé, Sí, yo terrible. les digo, no respondas a nadie, bloquea. Y siempre le digo a los clientes, muy importante, el IRS nunca te va a pedir nada por teléfono, ¿ok? El IRS solo se va a comunicar contigo por correo postal, ¿ok? O a través de un CPA si está autorizado, pero el IRS nunca te va a pedir tu social por teléfono. Eso es estafa. Entonces, yo le digo a mi cliente, cuando estés en este proceso, un número que no conozcas, bloquéalo, no le contestes a nadie. ¿Por qué? Ni el banco te va a llamar porque los bancos no contactan a los clientes, ¿ok? Somos nosotros, para eso están los brokers. Entonces yo le digo al cliente, toda tu información es conmigo, tu llamada conmigo, tu conversación conmigo, conmigo y con el realtor. Porque entonces el realtor es el que se encarga de la otra parte, o sea, de la parte del vendedor, que se encarga de lo que tiene que ver inspecciones, compañía de título, toda esa parte que el cliente no tiene que lidiar. Y nosotros somos los que nos encargamos de todo lo que es la parte de los números y de lidiar con los bancos, con appraisal, todo eso. Entonces el cliente realmente lo que tiene que saber es que está representado por un buen realtor y un buen prestamista. Eso es muy importante. Antier hicimos un cierre espectacular. Hicimos un cierre de gente de Nice, la casa, felicidades. Lilo y Yacema. Hicimos un cierre Qué de bueno! gente de la Nice. casa y súper orgullosa y súper agradecida de trabajar con ellos. Gente Y es buena. importante, sí, gente muy buena. En la compañía de título les decían, esto que te estamos dando aquí es todo lo que tú necesitas para cualquier trámite de esa casa. Todo lo que te va a llegar por correo, tú no tienes que pagar nada de eso, todo eso es mentira, todo eso es estafa, todo eso para la Muy basura. Y además, importante. yo siempre le digo a la gente, cualquier duda, me llamas a mí y yo te respondo. Pero sí, sí, lo que te dan en el cierre es bastante, déjame decirte, tú no necesitas nada más, ahí tienes suficiente. Es algo así, literal. So, no, lo que te viene después son compañías intentando sacarte dinero, intentando confundirte, venderte cosas, Inventar cosas, tienes que pagar tal inventar fee cosas, de no sé qué inventar cosas. cosa. Correcto. Igual Sí, que sí. cuando creas una nueva compañía, vas a Zombies, creas una nueva compañía y aguántate, que te van a llegar miles de cartas, miles de cosas que tú dices, cama. Y después cuando vas y buscas Sí, el número o la compañía, te sí, das sí, cuenta que es sí. todo estafa. Es tremendo, hay que tener un Ahora ATL. que menciona zombies, para que la gente vea cómo está, a qué nivel estamos en la Florida. Que zombies literalmente creo que tiene un atraso de 2 y 3 semanas de tantas compañías que antes tú creabas la compañía y al día siguiente o al otro día ya tenías la compañía creada, Articles of Incorporation y tenías tu IAN number. Zombies está colapsado, estamos una semana, 2 semanas, 3 semanas y eso es bueno porque eso es prosperidad para la Claro, Florida. Estamos creciendo a un nivel desorbitante. Así que mi gente, cuando me preguntan, ¿cuándo es el momento de invertir? ahora Este es el mismo. momento de invertir. Ahora es un momento perfecto para invertir. Ahora mismo, en la Nunca es Florida. bueno, digo, nunca es malo, porque realmente No, una buena nunca oportunidad más. aparece en cualquier momento y eso la Sí, vida te lo enseña. Me preguntaba Sirvo Solo a Dios, uno de los seguidores del canal, un hermano que tiene también, se dedica a este tema de los camiones. Él preguntaba si el financiamiento solamente que haces es para real estate. ¿Es solo para real estate o alguien puede hacer financiamiento, por ejemplo, de otro negocio, pedir un préstamo para comprar un camión, en el caso de Sirvo Solo a sí. Dios, o para hacer otro tipo de inversión? Para real estate, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con compras, refinanciamiento, hacemos líneas de crédito. Muchas personas a veces quieren comprar un camión y yo les digo, si tú tienes la casa, tú tienes el equity, puedes sacar el equity, que eso es cash que te van a dar y con eso tú puedes invertir en un camión. El interés va a ser mucho más inteligente, mucho mejor. En ningún préstamo personal de un banco te van a dar menos de un 18% para tú comprar ese camión. Entonces, realmente es lo que tú decías, cuando tú tienes una casa, tú tienes miles de oportunidades en esa casa. Porque mira, hay personas que tienen una casa y después quieren arreglarla, lo pueden hacer con el equity. Quieren pagarle estudio a los hijos, lo pueden hacer con el equity. Quieren arreglar sus mismas deudas, que quizás se metieron en muchas deudas y quieren consolidar, lo pueden hacer con el equity. Quieren establecer un negocio nuevo, comprar un camión. Entonces, cuando tú tienes una casa,
tú tienes esos, tú tienes oportunidades, tienes futuro, tienes libertad financiera. Entonces, por eso es tan importante esa primera compra, ya sea para vivir o para invertir, porque yo tengo muchos clientes que la primera compra la están haciendo para invertir, porque ahora mismo o están cómodos en casa de los padres, o están pagando una renta económica, o tienen una novia y pues todavía no está definida esa relación a futuro. Y bienvenido, bienvenido. Lo importante es arrancar y hacer esa primera compra. Y además hay muchas estrategias. Real estate es una Muchas. cosa inmensa, que cada vez que yo encuentro una estrategia nueva, porque tengo muchos amigos que son muy inventores y siempre están en estrategias nuevas, y uno puede hacer house hacking, que puedes Sí, rentar una parte de la propiedad y sí, entonces esa parte te paga el mortgage y tú vives prácticamente free correcto. y estás viviendo en la misma propiedad y Sí. puedes hacer muchas alternativas, que es siempre bueno porque es el camino a la prosperidad. Hay Nada te muchas va a dar formas más de hacer dinero. dinero en real estate. Muchas formas de hacer dinero en real estate. Muchas, Así muchas. es, así es. Renta a largo plazo, renta a corto plazo, eso que tú decías, rentar una parte de tu propiedad. Hay personas que subrentan. O sea, tú puedes rentar una casa de alguien y hacerle Airbnb o subrentarla a largo plazo. Hay personas que incluso, yo tengo clientes que se dedican a pagar los taxes de la propiedad de personas que no pagan a tiempo. Porque Yes. después, ¿qué pasa? Llega cierta cantidad de años que tú estás pagando esos taxis, tú te Tax, puedes quedar con esa casa, ¿sabes? tax lien, Tax tax lien, lien. sí. Hay tantas formas de hacer dinero en real estate que lo que hay que hacer solamente es informarse. Me decía aquí la producción, que también sabe mucho de estos temas. Ella es copropietaria de mi vida. Pues sí, ella me estaba diciendo que explicara el equity. El equity es la diferencia entre lo que debes y lo Sí, que vale tu propiedad, correcto. que puedes pedirlo al banco con muchas estrategias como HELOC, Sí, como préstamo, como sí. refinanciación, etcétera. Y eso garantiza que tengas ese dinero que decía Dayana para Mm, atrás. O sea, haces todo lo vinculado con una casa, pero que al sí, final la persona que está haciendo el negocio puede destinarlo a comprar un camión o a invertirlo en una cafetería. Así que correcto, al correcto. final lo que necesitas es la Ujú. casa, pero Sí, alrededor de la casa son los préstamos que ofreces, ¿verdad, sí. Dayana? Importante y muy importante porque tengo muchas personas que compran su casa. Cuando tú compras tu primera casa, el proceso no termina ahí. Cuando tú cerraste, pues tú siempre vas a tener acceso a nosotros. Llámanos. ¿Por qué? Porque estoy teniendo muchos casos, desafortunadamente, de personas que han comprado y después se han metido en paneles solares, por ejemplo. Esto no es en contra de los paneles, pero esto te limita después mucho el tema del equity. ¿Por qué? Porque el panel solar no se subordina a nadie. Entonces, si tú compras la casa y tú pones paneles solares, después te va a ser muy difícil coger un equity. ¿Por qué? Porque el equity es un segundo préstamo en contra de tu casa. Claro que el equity va a querer ser el segundo banco, porque estamos hablando que un préstamo es más importante que un panel solar. Pero claro, los paneles solares no te dicen que ellos no se subordinan. Entonces después estás, como digo yo, embarcado, teniendo muchísimo equity en esa propiedad y por culpa de unos paneles estás limitado a hacer muchos negocios. Entonces, importante, una vez, y esto va para los paneles, pero esto también va para temas de techo, Para todo. cualquier cosa que tú vayas a hacer es un link en contra de tu propiedad. Infórmate, señores, ya mira, los realtors, un buen realtor tiene mucho conocimiento de eso. Si ya te compraste y cerraste, pues llama a Adrián. Adrián tiene mucho conocimiento de ese tipo de cosas, ¿sabes? Claro. Tienes a Adrián, tienes el canal de Adrián, Gio, claro. Gio, Gio, los inspectores. Entonces, infórmate también con esa gente de qué puedes hacer una vez que tú cierras, porque depende de cómo tú reacciones y cómo tú te muevas y cómo tú te dirijas al futuro después que compras esa casa. Depende mucho de eso que tú vas a poder hacer con esa propiedad, porque para tú poder tocar ese equity tienes que dar ciertos pasos y tienes que cuidar mucho esa compra. Entonces, la gente se vuelve loca y se mete en paneles, se meten a financiar un techo nuevo con un link. Todo lo que vaya en contra de tu propiedad tiene que poder subordinarse. Si no se subordina, ya un hilo o un hilo no pueden entrar. Y créeme que Yes. ningún banco se va a poner por debajo de un panel solar porque no existe. Y además que todos los paneles solares se están yendo en bancarrota. Creo que quedan 3 compañías en la Florida, si no me equivoco, hace 2 semanas que chequeé. Se están yendo todas a bancarrota. Entonces, es muy importante. Los paneles solares y los timeshares, eso es muy importante, ¿ok? Los paneles solares y los timeshares. Esos son letras muy pequeñas que la gente no lee, lo hace a lo loco y después vienen los arrepentimientos. Así es. Aquí Rolo me dice que tienes mucha razón. Ahora mismo un home line of credit, HELOC, Uh -huh. está entre 7 y 9%, que además es variable, porque los hilos son variables y Sí, suben, sí. bajan, que es un Uh fenómeno. -huh. Especialmente en Biden, yo he sufrido mucho, yo tengo conocimiento más o menos práctico de esto. No un préstamo personal, te matan. Así es miembro del Literal. canal, acaba de renovar nuevo. Gracias, Rolo. Y ponme la pregunta de Aileen. Y antes de pasar a la pregunta de Aileen, yo quería decir algo de lo que estabas diciendo que ahora se me ha ido de la mente. Ah, lo del equity, para que las personas lo vean en la práctica. Si tú compras una casa por 100.000, hoy, al año vale 200.000. Un ejemplo, que ha pasado Uh -huh. mucho. Las casas aquí suben en la Florida porque Sí.
hay una hecatombe de personas viniendo de los estados estos demócratas, California, New York, California, exactamente, New York, y invierten acá en Florida, que tiene muchas ventajas. Es un estado que no sí. tiene taxes estatales, que tiene muchos Ujú, beneficios, el clima, en fin, muchos beneficios. Vamos a suponer que tienes un equity de 100,000, tu casa vale 200,000, pero si has puesto un panel solar, este panel solar lo estás financiando probablemente y al financiarlo, ese costo que la empresa, porque además te llegan muchas como promociones a la casa donde te dicen, mira, DeSantis te va a pagar o el gobernador de la Florida te va a dar tal cosa porque pongas cosas que ahorren energía y cambies pongas ventana contra impacto, pongas paneles solares, sí. pongas nuevo aire acondicionado. Entonces, ese valor que estás financiando se monta sobre los 100,000 iniciales que te costó la casa, que es el primer préstamo, te crea Ujú, un link en la propiedad, que es lo que acabas de sí, explicar, y eso hace que sea un impedimento para poder seguir haciendo negocios con claro. el equity de tu propiedad. Es el red flag que estás levantando y que vale mucho la pena, porque por eso es muy bueno escuchar a profesionales. Es muy Ujú, importante acercarse a un profesional, no a Pepito. Yo cuando tengo una duda de algo de construcción, me dirijo a Adrián o a Gio y les digo, brother, ¿cómo se puede hacer esto? Cuando yo tengo una duda de real estate, aunque yo tengo conocimientos de real estate, yo pasé también el curso, saqué la licencia, lo que no hice fue el board, porque después dije, ¿sabes qué? Yo prefiero pagarle a un profesional, aunque me deje de ganar ese dinero, porque es una responsabilidad que asume él. Y es correcto. alguien que es específico de eso, porque yo Ujú, dije al principio, como me iba a dedicar a esto, dije, bueno, yo me saco la licencia, yo mismo cobro mi comisión por renta, por venta, por compra, por hacer cualquier cambalache, pero después dije, ¿sabes qué? No, prefiero que un profesional, ujú. especialista, ese es su trabajo, lo mío es temporal y lo mío es para mí, yo prefiero Sí. pagarles, porque en negocio de real estate tú no puedes ser tacaño, en eso sí no puedes ser frugal y tienes que, sí, es mi consejo, ¿no? Pero lo que decía, es muy importante que las personas se aproximen a un profesional, que busquen la opinión de alguien que tenga la licencia, que alguien que de verdad, que experiencia, que no sea Pepito Handyman, porque al final termina siendo un boomerang, ¿no? Regresa y regresa con costos muy grandes para tu negocio y Ujú, tu proyecto de sí. vida. Em, Más o menos. Aileen, el tema de los I-220A y los Sí. beneficios de compra quiero saber. Aileen quiere saber, Aileen está en Ujú, otro estado, o sea, quiere saber, pero como tus préstamos son nacionales, como tu ujú. experiencia, ¿qué experiencia has tenido con eso y qué orientación le puede dar a todos los hermanos que están acá con I-220A, con esta situación migratoria? ¿Cómo es Los la IDOs cuestión? 20A los hemos podido ayudar por muchos años ya, hemos podido trabajar con ellos, porque los IDOs 20A pues van a tener su social, van a tener su ID, tienen su permiso de trabajo y muchos de ellos tienen un permiso de trabajo renovado como por 5 años y tienen la forma I-797C, que es el approval de ese permiso que le dan, por ejemplo, del 24 al 29. Entonces, lo único que cambió un poquito con los IDOs 20A, ¿qué pasó? Pues el mes pasado salió una regulación de que prácticamente los IDOs 20A, como tienen permiso de trabajo, pues ahora mismo no van a calificar para los préstamos FHA, que es ese préstamo que es para primeros compradores, que da un interés más bajo, que no es tan exigente con tu crédito ni con tu income. Entonces, ¿qué pasa? Ahora más que nunca, los I-220 tienen que hacer las cosas bien hechas. ¿Por qué? Porque no es que les quitaron del camino la oportunidad de comprar, no. Ellos van a poder seguir calificando para los préstamos convencionales, pero bueno, el préstamo convencional ya exige un crédito de 6, un poquito 680 en adelante, pues quiere un income más sólido, quiere un historial de crédito fuerte. O sea, no solamente que tú tengas un puntaje, porque una cosa es el puntaje y otra lo que tú puedas pagar. En este país tú tienes que demostrar que tú sabes manejar tus deudas. Hay que aprender a vivir con deudas. La deuda no es nada malo, es algo bueno. Hay deuda buena y deuda mala. O sea, tú tienes que Exacto, demostrarle al banco que tú estás cómodo. Como tú dices, que tú puedes dating tu mortgage, que no te agobia ese mortgage. Tienes que sí, sentirte cómodo porque la gente se enamora de la casa y le coge un odio al mortgage. No, señores. Tú tienes que amar, tienes que sentirte cómodo y aprender de ese mortgage y todo lo bueno que te puede dar. Entonces, los I-220A, importante, el Hometown Heroes en la Florida es para los I-220A, ¿ok? Los hemos estado haciendo ya por varios años, pero en vez de hacerlo con el préstamo FHA, lo vamos a hacer con el préstamo convencional. ¿Qué te van a pedir? Tu ID, te van a pedir el social, te van a pedir, si trabajas para una compañía, W2 y Paystop, si trabajas para ti, tus taxes, y muy importante, te van a pedir ese permiso de trabajo que tú tienes, que te dieron quizá el primero por 1 año, por 2 años, y ya llega un punto que te dan uno por 5 años y te van a mandar, inmigración te manda, creo que es una antorcha o una forma que se llama I-797, que es el approval notice de esa extensión del permiso de trabajo. Con eso, señores, créanme que ustedes califican para el 5% que le va a dar hasta $35,000. Y lo bueno es que con el convencional, tú no tienes que ir con el 3.5, tú vas con el 3% de down payment. Te queda un 2%,
que prácticamente te va a cubrir casi todos los gastos de cierres. Te ponemos con una buena realtor, una realtor fuerte, que te consiga igual gastos de cierre de parte del vendedor. ¿Y qué hacemos con ese dinero? Hacemos lo que se llama comprar, buy down, comprar tu interés para bajarlo. Entonces, es como tú dices, un Comprar win-win. puntos, comprar puntos. Un punto con ese dinero del vendedor que te va a dar y te bajamos el interés para que te quedes con un mortgage más cómodo. Entonces, por donde quiera que lo mires ahora mismo, los IDO 20A tienen muchísimas oportunidades. A ver, los IDO 20A y todo lo que sigue después de ellos, pero Claro, partiendo de ellos. Ya siendo un IDO 20A, tú tienes oportunidades. Si sabes hacer y has hecho las cosas bien hechas por los últimos 2 años. y es importante porque las personas no entienden a veces lo importante que es una propiedad. Una propiedad puede ser un liability y no calculas exactamente tus ingresos Sí. con lo que te va a costar el mortgage. Pero Uh-huh. tampoco es que si tienes un ingreso de A lo 40,000 al loco, año, no, no, no. claro, no vas a comprar una propiedad que te exija $10,000 de mortgage al mes o $12,000 de Uh-huh. taxes al año o un seguro. Tienes que calcular bien, Sí. como mismo debes calcular para comprar un auto. Tu ingreso es de X, no puedes comprar un carro que pertenece a la categoría Y y así. Pero es muy importante esto, ¿eh? Es muy importante que las personas entiendan todos estos pasos. Incluso puedes comprar sin ser ciudadano americano, puedes comprar siendo ciudadano de otro país, ¿verdad? Sí. Tengo entendido, Inversión. Correcto. he escuchado que has tenido clientes de Colombia, de España, Venezuela, de Colombia, sí. España, o sea, Canadá, hay Canadá. muchas, Canadá para mi brother David Medero, que estoy loco porque se vaya del estado 51 que no acaba. Pero bueno, nada, es muy importante. Muchísimas gracias, Diana, de verdad. Dice Alberto Godínez que él vive en Nuevo México, el estado Nuevo México. Él dice que si su alcance llega allí, claro, ¿verdad que sí, Sí, Diana? Claro, sí, claro, sí, claro. tenemos personas en Nuevo México con que lo podemos referir, que los pueden atender también. Sí, Es excelente, porque él también, él acaba de tener su residencia, es qué hermano mío bien, masón, qué es bien, qué bien. una persona espectacular, su familia, y entonces es un consejo que yo le doy a todo el que pueda. Saque bien sus cálculos, pero invierte en real estate, es la mejor inversión que usted va a hacer. Claro, invierta con responsabilidad. No se puede comprar una casa de 1 millón si usted los primeros pasos es una casa de 100,000, de 200, 500, lo que Correcto. sea su capacidad. Pero una vez que usted haga los cálculos, porque es un contrato a largo plazo, y eso a mí siempre me atemorizaba mucho en mi primera casa. Yo decía, yo no me puedo comprometer a pagar un mortgage de, no sé, cerrado con seguro más taxes, sea al año X cantidad cuando gano Y. Entonces, yo Ujú. recomiendo a las personas sean muy responsables, porque la libertad es responsabilidad, pero a la misma vez que lo hagan ya porque hay que pagar algún techo donde vivir y para pagárselo a otro, porque yo como inversionista, cuando yo rento mis propiedades, yo no las rento por debajo de lo que me cuesta a mí el mortgage, porque si no, no gano dinero y además así no funciona ningún negocio. Y Claro. no se trata de ganar dinero, se trata de hacerlo factible, porque Ujú. a mí tampoco me gusta ser abusador en los precios, es que no puedo hacerlo, porque en un mercado libre, si eres abusador, no prospera tu negocio, por Claro. lo tanto, tienes que ser justo. Pero en Ujú. la realidad y es mi consejo a todos esos gurús que andan por ahí que dicen, no compres, es momento de rentar. Los otros días había un youtuber cubano que no voy a decir su nombre, Sí, para que nadie, y que estaba poniendo en un thumbnail, en una miniatura de esta, crisis inmobiliaria en la Florida. Decía, este tonto, ¿de qué habla? Si él no sabe de lo que está hablando. Y a mí correcto. eso me irrita porque es mala propaganda a algo que él no sabe, porque sus sesgos políticos o sus capacidades de esa materia lo hacen lanzarse con clickbait de esa naturaleza y muchas personas desinformadas van allí y beben de esa tragedia propia de los medios. ¿Eh? Si uno ve los medios de Sí, comunicación, todos los aviones se caen, cuando en realidad de los miles de aviones y millones de aviones al día hay un accidente. Por lo tanto, es 0,00000% de que correcto. de que te pase a ti. Por lo tanto, no tengas Sí, miedo. sí, Yo sí. cuando yo vuelo mucho porque me gusta viajar y vuelo mucho en avión, ¿no? Obviamente cuando cruzo el continente. Y yo siempre voy relajado. El día que se caiga, Dios quiso que fuera así, whatever. Pero la realidad es que así mismo pasa con las propiedades. Es un buen momento, siempre Sí. se gana. Dice Maylin, miembro del canal y administradora, Maylin, un beso enorme. Dice, pregúntale a Diana qué por ciento de tu salario debería ser el mortgage. Esto es una pregunta muy interesante Muy para los interesante. consejos Sí. prácticos. ¿Qué por ciento más Siempre, o menos? siempre se dice, mira cómo funciona. El banco cuando te va a precalificar, nosotros cuando vamos a precalificarte, solamente de tu income. Y mucha gente se disgusta y se agobia. Porque si tú ganas $100,000 al año, solamente vamos a calificar con 50,000. ¿Por qué? Porque el banco dice,
solo puedes calificar con 50,000. En esos 50,000 tiene que estar incluido tu mortgage y todas tus deudas en el crédito, porque los otros 50,000, el otro 50%, te lo tenemos que dejar para que tú vivas, para que pagues el agua, la luz, tu comida, tu necesidad, el médico, las emergencias. Entonces, así es como funciona, 50-50. De tu salario, el 50% es para pagar el mortgage. Lo que tú ganas, ese 50% es lo que tú puedes precalificar. El otro 50% te lo dejan para que tú vivas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú vas a comprar, muchas veces se une una pareja o dos hermanos o mamá y papá. Entonces, estamos usando 50% de cada uno y ahí es donde sube la calificación. Ahí le decimos a los clientes, mira, tú tienes a alguien que pueda ser tu cosigner, que quiera estar contigo en el préstamo. Pero importante, es el 50% del income lo que se usa. Y ojo, en cuanto a consejos financieros, siempre los bancos y los banqueros recomendamos que tú no gastes nunca más del 30% de lo que ganas. O sea, cuando vives en una casa y te has rentado y tienes ciertos gastos, tú, tu pareja, unes todo el income y es siempre bueno, si tú puedes ahorrar el 70% y solamente, o sea, no te permitas pagar, es la palabra, no intentes, no te permitas pagar más del 30%, pero a efectos de calificación, hasta el 50% de tu income lo puedes usar para comprar una propiedad. Pero las personas tienen que aprender a vivir en sus posibilidades y poquito a poco vamos visualizando y vamos avanzando, porque es lo que tú decías antes. A mí me encanta cuando los clientes empiezan por la casita de 300,000, 250. Recuerda, al año puedes cambiar, te vas a otra, deja la que tienes rentándose, al siguiente año vas haciendo lo mismo y así llegamos un día a la casa del millón, que es la que soñamos. Y cuando venimos a ver, llegamos a la del millón, que es la que soñamos, y ya tenemos 4 o 5 atrás que se están rentando solas. Y que Entonces, además solamente te pagan la del millón. y te pagan. Hay que saber hacerlo estratégicamente. Entonces, para eso que nos llamen siempre, pero importante, de tu income, tú dices, yo gano $100,000, bueno, 50,000 de esos 100,000 es lo que me van a precalificar para poder comprar. Los otros 50,000 te lo tenemos que dejar porque lo dice la ley para que tú puedas vivir porque las personas tienen gastos. Así es, así es. Y el banco calcula todo eso porque además es una Sí, tabla que ellos tienen ya es una tabla. prediseñada porque saben que si no, no lo vas a pagar. Eso es Claro. una cosa que las personas tienen que entender. Cuando vives al límite, vives mal. Porque si vives al límite, cuando pase algo en tu vida, que te explota la goma del carro, una cosa leve, pierdes el trabajo, ya te vas a ir a líneas rojas. Sí. Debes vivir por debajo del límite siempre. Y este país te da muchas opciones. Ujú. Yo viví más de 5 años en un efficiency y eso me garantizó prepararme el camino para llegar a después la libertad financiera. Y eso es algo que las personas no entienden. A veces llegas acá, hay circunstancias. Sí. Yo no estoy para juzgar porque cada cual sabe cómo, si tu Tampoco. felicidad, yo siempre me río mucho con un brother muy jodedor y yo le digo, men, si tu felicidad consiste en comprarte el carro más caro, be happy, si al final la vida es una y haz lo que lo vas a pagar tú, yo no te lo Correcto. voy a, Vas a pagar tú. yo no te lo voy a pagar. Si tu felicidad consiste en Correcto. eso, sé feliz. Y si consiste en comprar 300 pares de zapatos, algo muy común en los americanos que siempre me piden consejos porque cuando yo trabajaba en T-Mobile siempre me decían, brother, ¿cómo tú lo haces? Porque tú acabas de llegar, ¿cómo es que? Y yo le decía, Ujú. brother, yo no tengo 300 pares de zapatos que no uso, ni tengo 800 Correcto. relojes, ni tengo en lo que ustedes manejan autos de lujo, yo no, yo tengo mi Ujú. carrito de transportation y Sí. no tengo ningún problema con tenerlo. Yo vengo de No. Cuba, brother. Yo tuve un solo par de zapatos toda mi niñez. Me pasé como 2 años con el mismo par de zapatos para la escuela, para educación física, para ir a la fiesta, para jugar en la calle. A mí no me vas a hacer cuento de frugalidad Correcto. porque, eso sí, he viajado, hago lo que para mí es importante culturalmente, mis libros, Ujú. en fin. Tienes que hacer lo que te hace feliz. La vida es corta, pero a la misma vez tienes que entender que el capitalismo es una tecnología mental, que para Ujú. ser próspero necesitas y ser libre, necesitas entender la frugalidad como consejo, como hábito. El hábito va a determinar tu futuro y ahí vas a ser feliz y vas a hacer todo lo que tú quieras. Así que Sí. muchísimas gracias, Diana. Me dicen acá, Yamile Hernández, miembro del canal, excelente Yamile, dice, quisiera saber, ya terminó de pagar mi casa acá en Búfalo, felicidades, a finales de septiembre. ¿Puedo adquirir un home equity para renovarla? Arriba, Sí. adelante. Este es tu momento, Yamile. Este es tu Y es momento. Sí. buenísimo, el home equity, el HELOC, como se le conoce, Home Equity Line of Credit, es Sí. una herramienta muy interesante porque te va a dar la cantidad, hasta un 80%, tengo entendido, Dayana, me corrige si Sí. algo digo mal. Hasta un 80%, correcto. Exacto, Ujú. si el equity o el valor de la casa no necesitas ni terminar de pagarla. Si terminaste de pagar mejor, pero Ujú. porque puedes hacer dos mortgage a la misma propiedad, pero Ujú. si la pagaste, tienes más equity. O sea, si tu Perfecto. propiedad vale, un ejemplo hipotético, 100,000,
hipotético, 100.000 no vale Ujú. nada, ni un Hoy en trailer hoy en día. día. Yes, ni un terreno a veces. Pero bueno, 100.000, si cuesta 100.000, puedes sacarle 80.000. Esos Ujú. 80.000 te van a abrir una línea de crédito que no te va a cobrar intereses hasta que lo comiences a usar. Depende con quién lo hagas, son las variables. El interés es variable, por lo tanto que es algo muy, tienes que saber y calcular para cuando vengan tiempos malos, como tiempos de Biden, que fueron horribles y Sí. subió el interés, y Mm, ahora resiste Jerome Powell, este señor, resiste a bajarlos. bajarlo. Pero una vez que tengas esa línea de crédito y la uses, comienzas a pagar intereses y comienzas a pagar esa línea de crédito. O sea, es una buena estrategia. Te lo van a prestar para reparar, obviamente, eso es la primera razón por la que te lo prestan para reparar. Eh, una vez que te lo presten, puedes esperar a hacer los contratos con las personas que te van a reparar y una vez que lo uses es que comienzas a pagarlo. O sea, es muy conveniente. Sí. Hay algunos casos que te dejan 10 años para sacar, meter. O sea, lo puedes usar Ujú. eh, como un dinero, como un líquido para poder hacer inversiones. Después de 10 años, a lo mejor ya te los ponen fijo y los otros 20 de los 30 años ya no puedes hacerlo más, solamente pagar. O depende, ya eso sí depende del contrato que Los hagas. Pero términos. los Ujú. términos del contrato, exactamente. Pero es una buena opción. Sí. Yo personalmente me gusta más, sabes exactamente lo que vas a hacer, que saques un mortgage o refinancies la Ok. propiedad porque es un interés fijo, que a veces un interés fijo te permite pensar a largo plazo y hacer mejores conclusiones, pero da igual, las dos opciones son buenas, Yamile. Felicidades, ese es el sueño Ujú. americano, pagar tu propiedad, es genial, te sientes súper cool, no tener, si te da la gana que pagar seguro, si quieres, haces lo que quieras en tu, eso es genial. Correcto. Y de verdad, te felicito, Yamile, se ve que eres un... Dice Alex Saldívar, mi brother Alex, René, yo quiero saber algo, ella acepta personas que tienen dinero para invertir, simplemente para invertir ese dinero. Cuéntame, Bueno, Dayana, que nos llamen porque cada caso eh, específico. sí, cada caso es específico, pero sí, hay muchas personas que tienen dinero para invertir y hay muchas formas de invertir el dinero, entonces sí podemos hablar, pero sí que nos llamen porque, como siempre digo, hay un abanico, llega mañana va a estar en Abanico Cubano, un abanico de oportunidades en el real estate, so, que nos llamen, sí, sí, que nos llamen porque Ahí, siempre hay oportunidades de inversión. Ujú. perfecto. Comprar rates, fondos de inversión inmobiliaria. También puedes comprar También puede ser stocks, eso, puedes hacer hay muchas sí. alternativas financieras con el dinero, pero Ujú. siempre invertir es el consejo que le doy a todo el que tenga un dinero ahorrado. Si ahorras tu dinero y lo tienes en el banco, estás perdiendo dinero, porque el banco está utilizando tu dinero para hacer negocio, para hacer préstamos de tarjeta de crédito, Literal. para hacer préstamos de mortgage, lo que sea, y te está dando muy poco interés. Es más, estás perdiendo dinero. Yo siempre pongo este ejemplo y digo, si usted tiene $100.000 en el banco y lo deja ahí porque cree que está seguro en el banco, usted con la inflación, que es aproximadamente 7% al año, la Ujú. inflación es la devaluación de la moneda y que todo, por ejemplo, la leche que costaba $1 ahora cuesta 1,07, Ujú. 1,70, 2, 3, la inflación sigue subiendo, usted está perdiendo capacidad adquisitiva con ese dinero. O sea, estás perdiendo $7.000 de cada 100.000 que tengas ahorrado cada año. Año. Y eso es importante que lo sepa. En cambio, si lo pones en una propiedad, lo estás ganando cada año Claro. en vez de perderlo. Entonces, Ujú. siempre es importante que entiendan los tres pilares del capitalismo según Miguel Ancho Bastos, que aconsejo a todo el mundo, que es trabajo duro, trabaje duro, sea profesional, sea el mejor. Si a usted le toca hacer landscaping como mi brother Andy, sea el mejor Sí, es landscaper mejor. de su zona. Sea el más puntual, llegue temprano, sea serio, tenga palabra, cumpla con todo lo que el comunismo no te enseñó a cumplir, cúmplalo aquí, que aquí pay off, vale la pena. Primero, Ujú. trabaje duro. Segundo, ahorre para que tenga capital. Sin capital no se capitaliza. Entonces, capital para que puedas tener más opciones a la hora de invertir. Y tercero, tecnología capitalista. Invierta en lo Sí. que sea, pero sobre todas las cosas en lo que usted sepa y domine. Dayana, muchísimas gracias, de verdad. Aprecio muchísimo tu tiempo. Ahí tienen el banner de Dayana, puede financiar con ellos, puede acercarse ya sea por el email, por el teléfono, puede hacerlo por las vías que usted desee. Muchas gracias, amiga. Mucha suerte. Eres un orgullo cubano. Siempre me gusta proteger y incentivar el negocio privado porque demuestra que los cubanos podemos conseguir grandes cosas. Ojalá esto lo pudieras hacer en Santi Espíritu, en un Santi Espíritu libre, Sí. que puedas estar allí en tu tierra, en nuestro idioma y llevar todo este conocimiento que vas acumulando en las grandes ligas, llevarlo a la serie nacional.
y que al Sí, final seamos campeones todos porque una Cuba Libre te sí. necesita y de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Me he sentido como en casa. Valoro muchísimo lo que están haciendo. Es súper bueno para nuestra comunidad. Y nada, si yo puedo aportar mi granito de arena, súper agradecida y súper contenta y súper agradecida con todo el apoyo que me están dando. Así que nada, nos vemos pronto en otro momento y nada, vamos para adelante. Cualquier duda, tanto ustedes como la comunidad tienen mi número de teléfono y aquí estamos. ¿Ok? Muchísimas gracias, Diana. Buen día, saluda a tu esposa, saluda a la Igualmente. familia y muchas Saludos para la gracias. esposa. Éxito. Y Gracias, saludos gracias. para todos. Ahí Gracias. está.